Les decíamos antes, noticia de ultimísima hora, está ya con nosotros Raúl Vilas. Te voy a pedir que nos la comentes porque de hecho la llevamos en Libertad Digital. Estados Unidos plantea prohibir la entrada a Zapatero por su alianza con Maduro. Hola, buenas noches. Nada, encantado de tenerte aquí. Se empieza a agitar el tema. Sí, hombre, desde el punto de vista de Estados Unidos me parece una medida muy sensata porque... Y muy esperada. Zapatero es prácticamente el ministro de Exteriores de la narcodictadura de Maduro. Por lo tanto, la narcodictadura, insisto, que no es estamos hablando de una organización criminal que ha suplantado al Estado en Venezuela. No es que la dictadura de Maduro cometa crímenes o que sea un Estado criminal. No. Es un paso más. Es una organización criminal, el Cártel de los Soles, que se dedica al narcotráfico para financiarse, aparte también de los negocios que tienen con el petróleo. Aquí los conocemos bien, el señor Aldama, por ejemplo, los conoce muy bien. Espérate, Raúl, que al final... Y Zapatero también. No tengamos que descubrir determinada información. Pero Zapatero viajó con Aldama, por ejemplo. Espérate que no tengamos que descubrir determinada información de Zapatero por la vía de la DEA, de la Agencia Antidroga Norteamericana, y de su investigación. Porque aquí hay dos, tú lo estabas explicando, aquí Venezuela tiene dos vías de financiación de su régimen criminal. Una es la droga, otra es el petróleo. Y lo que tenemos es evidencias. De momento, la DEA está investigando su conexión con Nicolás Maduro por el tema del narcotráfico. O sea, cuidado con el tema porque es gravísimo. Pero de la otra tenemos aquí evidencias. Es que hay una cosa, el tema del Carlos, petróleo. No es posible tener una conexión con Nicolás Maduro sin que esté de por medio el narcotráfico. Totalmente. Fran Carrillo, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien hallado, Carlos. Oye, muy bien. Le voy a dar paso a Miguel Ángel Pérez para que nos cuente qué está ocurriendo con este tema. Álvaro García Ortiz, también otra noticia esperada que por fin sucede. Oye, que además hay que decirlo, en Libertad Digital Miguel Ángel Pérez lo adelantó, que en muy poquitos días, desde la apertura del año judicial, se iba a decretar ya la apertura judicial, el procesamiento de Álvaro García Ortiz, por cierto, con una fianza de 150.000 euros. Pero antes de que le dé paso, cuéntanos, como mensaje patrocinado para Óscar Puente, ¿qué te acaba de pasar, Fran? Pues yo tenía que haber llegado Vamos a decírselo otra vez. Óscar Puente, escucha, que como dices que vivimos el mejor momento del tren en España, Fran. El ministro retrasado porque, digamos, su competencia es la de transportes y, entre otras, la de los trenes, y llevamos no un año, no un verano, sino dos, desde que él tiene esa competencia, sufriendo retrasos tras retrasos. Pues un día más en la oficina, un retraso más, hemos estado detenido, ha llegado el tren tarde, parado, yo vengo desde Córdoba, vengo desde el sur, y de nuevo la excusa es por cuestiones ajenas al Renfe. A veces son los incendios que hay, otras veces es que una catenaria no sé cuánto, otras veces es el robo de cobre. Nunca la responsabilidad de este gobierno. La cuestión es, yo creo que en algún momento el gobierno tendrá que decir, bueno, como os hemos robado tantos impuestos y no estamos a la altura de la circunstancia en los servicios públicos, vamos a ser generosos y vamos a devolver todos los impuestos que os hemos robado porque no está a la altura. Como eso no va a pasar... Tú sabes que la ironía no funciona, ¿no? En la radio. No, pero como el homo antecesor o ese eslabón perdido de ministro que tenemos es el ministro retrasado por los retrasos, no por otra cosa, para ver, a lo mejor la ironía o el sarcasmo lo pilla de una forma un poquito más clara. Pero es una absoluta vergüenza. Y yo lo que percibo y palpo es que al igual que con otros asuntos que evidencian la decadencia de este país, se ha normalizado también eso. Es decir, hay un parón y la gente te dice, ¿y ahora por qué es? Bueno, pues nada, pues otra más. Solo decir que han sido 460 los pasajeros afectados esta tarde. Ha sido por un incendio, según nos dicen, en Ciudad Real. Y bueno, pues todos los trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía se han visto afectados. Todos son miembros de la fachosfera y se lo han inventado porque están haciéndole una campaña ultra dañina, sobre todo ultra, más que dañina, a Óscar Puente. Miguel Ángel Pérez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel, noticia que tú anticipabas y efectivamente ha sucedido tal y como nos la contaste. Nos la contaste aquí, la contaste en Libertad Digital. Auto de procesamiento, es decir, no se libra del banquillo. Hay que remarcar aquí una cuestión. Álvaro García Ortiz va al banquillo después de una instrucción desarrollada por el Tribunal Supremo. Lo digo porque todos esos mensajes que estamos escuchando por parte del Gobierno ya serían graves si fuesen contra un juez de primera instancia, un juez de un juzgado, de instrucción, de cualquier sitio. Es que en este caso están hablando de jueces de instrucción del Tribunal Supremo. No hay un organismo superior, por mucho que se crea Cándido Conde Pumpido.
Pues sí, Carlos. Además es importante destacar que del caso ha habido 4 magistrados del Tribunal Supremo que son los que han tomado, digamos, de primera mano esta instrucción. Por un lado, el propio magistrado Ángel Luis Hurtado y luego, en segundo lugar, 3 magistrados de la Sala de Apelación. De esos 3, solamente uno presentó un voto particular en contra de mandar a Álvaro García Ortiz al banquillo de los acusados, ratificando de esta forma el procesamiento. Es decir, de 4 magistrados del Tribunal Supremo, 3 consideran que hay indicios suficientes para enviar a Álvaro García Ortiz al banquillo de los acusados, y hoy hemos conocido, digamos, pues el último trámite con el auto de apertura de juicio oral, algo que, como ya habíamos publicado, efectivamente pues era ya un puro trámite que se iba a hacer después de la apertura del año judicial, y así ha sucedido este martes. Y desde luego pues llama la atención varios aspectos de ese auto. En primer lugar, el relato de los hechos, donde el propio magistrado instructor pues deja claro que la finalidad de la filtración del fiscal general de Álvaro García Ortiz contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso pues no era otro que ganar el relato. Es decir, para eso tenemos un fiscal general del Estado, para estar intentando ganar el relato al novio de Isabel Díaz Ayuso. Y luego también tenemos pues otros 2 aspectos importantes. El segundo que tú citabas, ¿no?, que es el de la fianza de 150.000 euros. Justo nosotros ayer publicábamos por la noche que Álvaro García Ortiz estaba especialmente preocupado por esta cuestión. Temía que se le pudiera... ¿Le preocupa a Miguel Ángel más el dinero que lo otro? ¿Qué pasa? ¿Que cuenta con el indulto de Sánchez o qué? Efectivamente, no, es que tú me dirás. Las fuentes consultadas lo que me decían que lo que más le preocupaba era el posible embargo de bienes, y hay que decir que Alberto González Amador en su escrito pedía pues 300.000 euros de fianza. Finalmente pues Ángel Luis Hurtado ha concedido 150.000 euros que tiene que aportar en el plazo, atención, de 5 días Álvaro García Ortiz, y si no, se le pueden embargar sus bienes. Con lo cual, ojo a este asunto, porque no es ninguna tontería para el fiscal general del Estado. Y luego, pues en tercer lugar, algo que también ya habíamos adelantado en Libertad Digital, no se esperaba que efectivamente pues el magistrado instructor acordara la suspensión de funciones de Álvaro García Ortiz, porque consideran pues en el Tribunal Supremo que hay un vacío legal que impide precisamente pues suspender de funciones al fiscal general del Estado, cuando sí se permite la suspensión de funciones para todos los miembros de la Fiscalía. Pero nadie pensaba que un fiscal general del Estado iba a acabar siendo imputado, procesado y ahora ya sentado en el banquillo de los acusados. Miguel Ángel, con lo que nos has contado, ¿qué comentarios hay? ¿Este procesamiento es porque todo el mundo piensa que va a salir condenado? Yo creo que una vez que se ha llegado hasta este punto, consideran que existen muchísimas probabilidades de que efectivamente Álvaro García Ortiz resulte condenado por esta cuestión, ¿no? Porque si no, es verdad que estamos hablando de un fiscal general, de un Tribunal Supremo, y desde luego pues si no se apreciaran indicios potentes para que resulte condenado el fiscal general, pues no se hubiera llegado hasta este punto. Además, también, Carlos, cabe destacar que en el auto de apertura de juicio oral el propio instructor no descarta que aparte de ese delito de revelación de secretos, pudiera haber otros delitos cometidos por Álvaro García Ortiz, que eso tendrá que dilucidar el tribunal encargado de enjuiciar a Álvaro García Ortiz, como podrían ser un segundo delito de revelación de secretos de otra tipología, una prevaricación administrativa o incluso pues una infidelidad en la custodia de documentos. Es decir, en esta vista oral que está previsto que comience en noviembre, se van a evaluar hasta 4 posibles delitos cometidos por Álvaro García Ortiz. Miguel Ángel, un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Un abrazo, Carlos. Raúl, en el auto a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, básicamente porque es un dato o un desarrollo jurídico que está ocultando todo el gobierno. Dicen, es que no está aprobado el mail concreto en el cual le hizo, o el envío concreto en el cual él hizo la filtración. Vamos a ver, el auto ha vuelto a remarcar por enésima vez, porque lo ha hecho en todos los autos previos, ha remarcado en este escrito de petición de procesamiento, ha remarcado que la nota de prensa en sí era ya una filtración, que la nota de prensa recogía los párrafos más delicados, porque en esa nota de prensa se daba la supuesta respuesta y el pacto que había alcanzado el equipo jurídico del novio de Isabel Díaz Ayuso con el fiscal, cosa que no se tendría que
que haber conocido. Es decir, la filtración no es que fuera muy disimulada, que se hizo hasta una nota de prensa, por Dios. Por supuesto, pero eso el gobierno lo sabe. El gobierno lo que está intentando es torpedear la acción de la justicia, porque yo estoy convencido de que no están dispuestos a dar su brazo a torcer, ni siquiera en el caso de que haya una condena. Entonces, mi duda, totalmente y de acuerdo. Tú lo mencionabas antes a Conde Pumpido. Si Conde Pumpido se ha enterado de que el Tribunal Supremo es el Tribunal Supremo, quiero decir, que es el máximo órgano jurisdiccional, que el Tribunal Constitucional no puede, como está haciendo Conde Pumpido, invadir competencias jurisdiccionales que no le corresponden para corregir por conveniencia política de las sentencias de los órganos judiciales. Pero mi duda es cómo van a actuar para incluso burlar la sentencia y que ya no tengamos un un fiscal general del Estado imputado, sino un fiscal general del Estado condenado, que también todo el mundo consideraba absolutamente inverosímil e imposible que en caso de una imputación siguiese en el cargo, y sigue. Quiero decir, ya se ha barajado la posibilidad de que interviniese el Tribunal Constitucional incluso antes del juicio, que ya sería un choque brutal institucional, alegando la indefensión. Veremos una vez si se produce el juicio y hay condena lo que sucede. Lo paradójico de esto es que aleguen indefensión cuando aquí el único que ha sufrido indefensión es el señor González Amador. Que va a caer. Pero, o sea, hay que poner de moda el palantismo. Que este va para adelante, como ha ido Cerdán, como van a venir el resto. Es decir, va a caer, va a ser condenado. Va para adelante. O sea, pero hay que darle tiempo a la justicia. De hecho, el otro día él ante el rey dijo: estoy aquí porque creo en la justicia. Bueno, pues lo vas a creer, pero bien. Porque no solamente te van a caer 6 años, que es lo que pide, y no solamente esa fianza es porque vas a tener que indemnizar, sino que al mismo tiempo, aunque acabes acusando al tribunal, cuya presidente el otro día lo humilló públicamente, con las declaraciones que hizo, que estuvo impecable, y que eso es la defensa de la justicia, eso es la defensa del Estado de Derecho, y eso es la defensa de la separación de poderes, lo que el otro día hizo la presidenta del Supremo y lo que hace el Tribunal Supremo. Pero este señor, que no deja de ser un comisario político ideológico de Sánchez, es decir, es el abogado de la familia Sánchez, el abogado del PSOE y el abogado de Moncloa, y no el fiscal general del Estado de todos los ciudadanos, pues ahora va a tener que cumplir lo que dicte la sentencia. Y a partir de ahí veremos si realmente él y el presidente del gobierno creen en la justicia, como están diciendo estos días, o no. Hombre, a mí me ha llamado mucho la atención lo de que le dé más importancia a la fianza de 150.000 euros que a una condena total, definitiva, firme, que le puede caer por esto. Zapatero. Sí, no, pero en caso de tal, Zapatero dirá, bueno, sí, es como una certificación evidente ante notario de esto lo tengo hablado con el presidente del gobierno, con Cándido Conde Pumpido, para que me dejen el expediente libre. Y lo que me preocupa son los 150.000 euros de la fianza. Tal cual. Pero bueno, vamos con otra cuestión, porque el tema de corrupción hoy va nutrido. Que miren su pasaporte, quédense con esta frase. Bien, es la expresión que ha utilizado, la frase que ha utilizado la exmujer Carolina Perles, la exmujer de José Luis Ábalos, sugiriendo lo obvio, que el exministro tiene fondos B, fondos procedentes evidentemente de la corrupción, que los tiene fuera de España. Les pido que escuchemos primero la respuesta que ha dado José Luis Ábalos y luego escuchamos esta frase. Pero vamos con Ábalos y sus disculpas. José Luis Ábalos no es un corrupto. José Luis Ábalos no se ha llevado nada y a José Luis Ábalos se le está maltratando. Y a mí se me ha reprochado. Desde comisiones por mascarillas, comisiones por las ayudas a Europa, comisiones ahora por obra pública. Hombre, es un volumen ya muy impresionante como para no aparecer ni rastro de nada en mi patrimonio, en mis cuentas, en mi forma de vida. Claro, por eso la frase de Carolina Perles tiene importancia. La defensa, Ábalos la hacía en Televisión Española. La acusación insinuada, velada, de Carolina Perles la hacía en Telecinco. Escúchenla. ¿Dónde está el dinero de José Luis Ábalos? Pues que miren en su pasaporte. Claro. Vamos a ver, si tú dices que no te lo han encontrado y resulta que la persona que ha vivido contigo 20 años dice que lo has ido depositando en cada uno de los viajes que prueban tu pasaporte, que por cierto, uno de esos viajes, alguno fue a México, otro fue a Moscú, otro fue a Emiratos Árabes. Emiratos Árabes es famoso por tener un régimen fiscal en el cual no es que tengas que pagar un IRPF más alto o más bajo, que en todo caso sería bajo, no, es que no existe el concepto de IRPF, con lo cual no tienes nada que declarar y por tanto da lo mismo los ingresos que tengas porque nadie te va a preguntar por ellos. Lo digo simplemente por dejarlo ahí. A República Dominicana se supone que él no ha viajado, pero se sabe que toda la corte de los Koldo García Izaguirre, hermanos y demás, viajaba. Perú.
Efectivamente, Perú, exacto. Sí, Perú. Chimbote. Claro. Que sí, a través de Fiadelso, de una fundación que, por cierto, también es llamativo. Carolina Perles, conocimiento debe tener. Lo digo porque básicamente es que la hizo él, José Luis Ábalos, cuando estaban casados, vocal y tesorera de Fiadelso. Fundación captadora de fondos, fundraiser también, debe ser como Begoña Gómez, fundación que sobre la que ya ha pedido la UCO información y ya lo ha autorizado el juez. Que es una banda de ladrones, Carlos. Yo cuando le bauticé a este partido como la cueva de Ali Ferraz, es porque son una banda de ladrones, de saqueadores que han robado. Cuando se pruebe todo lo que han robado, nos vamos a llevar las manos a la cabeza. El pasaporte no solamente hay que mirárselo a Ábalos, hay que mirárselo a Ábalos, a Bono, a Sánchez, todos los vejes que ha hecho el Partido Dominicana, a Begoña, a Zapatero, es decir, a todos estos, a todos los que han ido sacando el patrimonio que le han ido robando a los españoles día tras día, y que evidentemente no lo vemos, como hemos dicho antes, en los servicios públicos, porque sabemos dónde están. Entonces, a mí lo que me sorprende de la declaración que ha hecho la exmujer de Ábalos es que el partido que tanto presume de combatir la prostitución y de alardear de feminismo, pues resulta que las propias ministras, cuando ella les contaba lo que estaba sufriendo y viviendo, no solamente despreciaban el testimonio de una mujer que estaba pidiendo amparo a otras mujeres, sino que decía que yo de eso no quiero saber nada. Es decir, estamos hablando de, aparte de un partido absolutamente criminal en la historia de España y desleal a los intereses de los ciudadanos, es un partido hipócrita, porque en su apéndice de defensa del feminismo hace todo lo contrario luego. Es decir, tenemos a la mujer del presidente que en negro cobraba servicio de prostitución, mientras el presidente que decía luchar contra la prostitución se lucraba de ese negocio. Tenemos a mujeres que encabezan el 8 de marzo la manifestación en defensa de los derechos de la mujer, pero cuando viene una mujer a pedirle árnica, ayuda, porque está sufriendo maltrato o abuso, se desentienden y se van. Pero luego aparece la foto y dice, yo no me hago una foto cuando hay solo hombres, como hizo Nadia Calviño. Entonces, eso me parece mucho más sustancial. ¿Por qué? Porque donde realmente el PSOE está cayendo sociológicamente en intención de voto y en apoyo popular, paradójicamente no es por todo lo que está robando, todo lo que está mintiendo y todo lo que está depauperando los servicios públicos, sino está pidiendo apoyo social de su base por el tema de la prostitución, por el tema de la mujer. O sea, que es para echarse las manos a la cabeza, ¿no? Bueno, déjame que cite, porque claro, la lista de gente potencialmente ya implicados en los casos de corrupción es brutal, pero potencialmente implicados es inacabable. Vamos a irnos a publicidad. Luego vamos a hablar, por cierto, con Fernando Portillo, porque ya hay dos asociaciones de jueces que están pidiendo abiertamente, dicen, oiga, esto se tiene que acabar, lo de los ataques a los jueces, y como se tiene que acabar, si usted tiene alguna prueba, pues usted directamente acude, claro, presenta una querella y demás. Pero dejadme que lea este titular, porque es que es maravilloso lo que está ocurriendo. Que la gente tenga en mente que durante la etapa de lo que voy a hablar, como responsable de paradores, estaba un tal Óscar López. Bien, la factura que presentó Transportes durante el tiempo famoso y la estancia famosa de José Luis Ábalos, en uno de esos periodos en los que se le imputa una fiesta, por cierto, con prostitutas, pues resulta que Transportes pasó la factura, una factura 15 veces superior a la de Pilar Alegría, y Transportes la asumió con total naturalidad. Creo recordar, lo digo con toda la ironía, que un tal Óscar López se interesó, llamó y preguntó qué había ocurrido. Mira, te leo lo que dijo. Pregunté en 2 o 3 ocasiones si había pasado algo y me dijeron que no. En las declaraciones de Ábalos, que para empezar habla en tercera persona, refiriéndose a sí mismo, nunca hay que fiarse de alguien que habla así, pero él se prefiere a dice, bueno, que el dinero no lo han encontrado. Que no lo haya encontrado no quiere decir que no lo tenga, claro, pero se prefiere a su estilo de vida. Y evidentemente sí que ha habido actualmente sigue contratando furgonetas de prostitutas, sigue teniendo amiguitas colocadas en empresas públicas, sigue con el tren de vida que tenía antes de que lo pillaran y de que esté imputado. Entonces, claro que ha habido un cambio en su estilo de vida. El estilo de vida que tiene ahora no es el que tenía cuando estaba en la trama. Y luego es absolutamente inverosímil e increíble que haya una trama de corrupción cobrando comisiones y que el elemento de poder que le sirve para extorsionar a los empresarios, que es el ministro del ramo, no se lleve un duro. Vamos, es que eso no se lo cree nadie. Se encontrará o no el dinero, pero es evidente que Ábalos se lo ha llevado. Nos vamos a publicidad, volvemos y enhorabuena a estas dos asociaciones judiciales. Repito, va a intervenir con nosotros Fernando Portillo, que es de una de esas dos, de Foro Judicial Independiente, porque han decidido que esto se tiene que acabar. Si el gobierno tiene algo que decir con respecto al comportamiento de un juez, de todos los jueces del Tribunal Supremo, que se vaya a un tribunal y se querelle. Y si no, tiene que acabarse. A publicidad y volvemos. La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.
Bueno, pues en nada vamos a hablar con Fernando Portillo, el juez y responsable presidente del Foro Judicial Independiente, que no me extraña, se han cansado ya de tener que estar recibiendo insultos, ataques, difamaciones, injurias, con contenido, desde mi punto de vista, muy particular el mío, pero con contenido penal, por parte del gobierno, acusándoles de prevaricación. Han decidido que esto se acaba y ahora nos va a contar todas las acciones que van a tomar. Vamos a tomarnos el Cal Plus. Eso sí, les pido que recuerden titular, que en estos momentos está ya en Libertad Digital, nos lo acaba de explicar Miguel Ángel Pérez, pero que es importantísimo. El Supremo en estos momentos no solamente está avalando los indicios penales muy claros en materia de filtración de una información que tenía que ser secreta, protagonizados por Álvaro García Ortiz. No, es que ha abierto la puerta a otros 3 delitos. Hay delitos adicionales de filtración, hay delitos de prevaricación, en total 3 delitos adicionales. Panorama muy negro para Álvaro García Ortiz, no sabe todo el mundo lo que lo siento. Bueno, vamos a tomarnos el Cal Plus. Por la cuenta que nos trae Cal Plus de Mundo Natural, un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Cal Plus de Mundo Natural y gánale en la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico, dietista, en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Venga, Inaya Pertusa, vamos a seguir mimando a esa gente que nos quiere muchísimo, bendito sea Dios, son nuestros miembros, nuestros socios del Club Libertad Digital. Naya. Buenas noches, Carlos. La dedicatoria de hoy es para una socia reciente, aunque oyente veterana, una persona con una energía desbordante. Es invidente, pero ve mucho más que mucha gente y, como ella dice, chula, porque las que han nacido en la calle Toledo de Madrid son chulas. María Teresa Carmona Henares, para los amigos Maite de Torrejón, para ti el programa y muchas felicidades por esos 75 años que cumples hoy. Muchas gracias. Y vamos con el teléfono del Club de Socios, como siempre, 91-409-4002 y el correo electrónico club@libertaddigital.com. Yo le iba a haber dicho que chulapa, pero cualquiera, con esa energía, cualquiera le dice que no. Pues nada, chula y queridísima en esta casa, sí señor. Bueno, vamos a ir ya, que creo que nos está escuchando Fernando Portillo. Fernando, ¿cómo estás? Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Fernando Portillo, que es juez y presidente del Foro Judicial Independiente, y decía yo que no me extraña, leo el titular de la noticia, 2 asociaciones judiciales, una es la Francisco de Vitoria, otra es el Foro Judicial Independiente, retan al gobierno a que se querelle contra los jueces a los que está acusando de prevaricación. Don Fernando, ¿hay que aguantar esto en un Estado de Derecho? ¿Hay que aguantar señalamientos, acusaciones permanentes de prevaricación, o esto se tiene que acabar? Esto debería acabarse ya de una vez, porque el daño que se está haciendo, no por decirlo lo que se está diciendo, sino porque la sociedad, parte de la sociedad al menos, parte de la ciudadanía va a comprar ese relato populista de que efectivamente los jueces, hay jueces, aunque sean unos pocos, que se saltan la ley para hacer política. Y eso tiene en Román Paladino un nombre muy feo, que es el de prevaricación. Entonces, por muchos circunloquios que se haga y de forma velada se diga, al final lo que hay realmente es una acusación de prevaricación. Bueno, el presidente del gobierno lo dijo en la televisión pública hace no tanto, llegó la presidenta del Consejo en la apertura del año judicial y lo reprobó públicamente de forma elegante e institucional, pero a buen entendedor, pocas palabras bastan, todos sabíamos a lo que estaba haciendo referencia, pero claro, 2 días después nos desayunamos con una entrevista del ministro de Justicia volviendo a decir lo mismo, y entonces hemos dicho, oye, ya está bien, si de verdad pensáis que hay jueces, aunque sea una minoría, que está no aplicando la ley, sino utilizando juzgado para hacer política, es decir, estáis dando resoluciones a sabiendas de forma injusta, eso se llama prevaricación. Ir a un juzgado, ir a una comisaría, relatar los hechos, poner nombre y apellido y pongamos la carta sobre la mesa. Y si no, lo que procede en el recto cumplimiento de las funciones propias de su órgano y de la institución a las que representa es rectificar, porque si no, al final estamos empozoñando, y supongo que esa es la estrategia, empozoñando a la sociedad, haciéndole creer que el poder judicial no es lo suficientemente legítimo ni democrático porque se dedica a hacer política y a luchar contra las mayorías sostenidas en el Parlamento. Si es que además, don Fernando, ellos han utilizado un argumento que yo creo que es todavía más ladino y todavía más dañino, porque han dicho, no, pero no hablamos de todos los jueces, hablamos de unos pocos, y qué casualidad, justo los que han osado investigarles a ustedes, qué casualidad, justo los que les han rozado. En caso, don Fernando, de que ellos no hagan nada, de que no acepten el reto, de que digan, mira, seguimos con las mismas difamaciones, nos da olímpicamente lo mismo, lo que hagan y lo que digan ustedes, ¿se puede tomar o se puede iniciar alguna acción vía Consejo del Poder Judicial, vía penal, contra el gobierno? De iniciarse, porque los directamente concernidos entiendan que efectivamente se está refiriendo a ellos,
bueno, eso tendrían que ser ellos mismos quienes iniciaran la vía penal. Ni el Consejo General del Poder Judicial puede iniciarla, ni tampoco las acciones judiciales. O sea, hablaríamos de los jueces afectados por la difamación. Afectados, claro. El problema es que no dicen qué jueces son afectados. Todos sabemos que se refieren, como bien dicen, ¿no?, a los jueces que casualmente están investigando los casos de corrupción del entorno más cercano, pero claro, no lo dice abiertamente, con lo cual pues el aludido puede entender que iniciar una acción penal con esta forma tan difusa, ¿no?, pues igual no lleva a éxito. Tampoco igual creo que esté en su ánimo complicarse más la existencia, ¿no?, con este tipo de acciones. Y bueno, supongo que al final este tipo de manifestaciones, por desgracia, salen gratuitas. ¿Y la vía europea se puede instar? Bueno, la vía europea está instalada desde hace mucho tiempo porque las acciones judiciales, entre ellas la que yo represento, durante muchos años estamos haciendo partícipe a las instituciones europeas como el Parlamento Europeo en el mes de julio, nada más y nada menos, pero también al Consejo de Europa, a la Comisión de Venecia, al Consejo de Estados contra la Corrupción, en fin, a diferentes organismos estamos haciéndole llegar precisamente pues las noticias, los titulares que muchas veces salen en los medios donde desde el poder político, desde los poderes públicos, se pone en duda la legitimidad democrática o se ataca directamente al Poder Judicial. Es decir, que ya son conscientes y bueno, y entendemos que ello debería tener algún reflejo en los informes que analizan la calidad democrática y la calidad del Estado de Derecho español, que evidentemente decrece unos cuantos enteros si desde uno de los poderes se dedica a atacar a otro de los poderes simplemente por hacer su trabajo. ¿O es que alguien espera que si hay algún indicio o alguna denuncia de corrupción contra un partido político no se investigue porque ese partido político es el que se está gobernando? Pues tanto a unos como a otros pues habrá que investigarles. Cuando le ha tocado el Partido Popular, pues ahí ha estado. Le toca al entorno del Partido Socialista, pues ahí estamos. El Poder Judicial no puede distinguir en la aplicación de la ley sobre efectivamente quiénes o no se investigan. Y desde luego pretender lo contrario es estar en las antípodas de una democracia. Don Fernando, un placer escucharle, de verdad. Y muchísimas gracias y enhorabuena por la función que están desarrollando, porque estoy totalmente de acuerdo con usted. Si ganan esta batalla, no es que se acabe un capítulo particular, no. Sería un ataque directo y una mina de voladura total del Estado de Derecho y, por lo tanto, de nuestra democracia. Un abrazo enorme, don Fernando. Buenas noches, muchas gracias. Pues yo creo que más clarito es complicado decirlo. Os pongo más temas encima de la mesa porque parece que según se van produciendo los acontecimientos, determinada gente del Partido Socialista decide confirmarlos. Santos Cerdán exige suspender cualquier investigación que afecte al ministro Ángel Víctor Torres. Yo, cuando he leído esta noticia, claro, la primera pregunta es, perdón, ¿cuál es tu interés, Santos Cerdán, en que no se investigue a Ángel Víctor Torres? ¿Quizás es alguna obra de Levantina? Digo, no lo sé. Pregunto porque aparece retratada Dioz y Coz en los informes de la UCO. Y hubo una obra muy concreta de la Agencia Tributaria en Canarias que la desarrolló Levantina y que las conversaciones en el informe de la UCO sobre Santos Cerdán eran, vamos, el día a día. ¿Qué pasa con la obra? ¿Qué hacemos? Lo más llamativo, por disparatada, es la argumentación jurídica del abogado, porque apela a la condición de aforado de Víctor Ángel Torres, pero se olvida de que la causa ya está en el Supremo. Claro. Quiero decir, el ser aforado no quiere decir que no seas, que no te pueda juzgar, no, quiere decir que te puede juzgar el Tribunal Supremo. Lo cual implica que Santos Cerdán considera que a ellos no los puede juzgar ni el Tribunal Supremo. Quizá debería cambiar de abogado, Santos Cerdán, o no sé cuál es la intención. O a servicio de quién están esos abogados, que son de la cloaca. ¿Qué interés tienen esos abogados? ¿Defender a Santos Cerdán o defender la organización? Que puede ser. A mí lo que me llama la atención es el verbo exige, pero usted usted no está en condiciones de exigir nada. Vamos a ver, usted es un corrupto. Usted es un corrupto que está en la cárcel por corrupto. Usted es un ladrón que está en la cárcel por ladrón. Y usted se ha lucrado públicamente con contratos y por eso está donde está. Usted no está en capacidad de exigir nada. Pero es que Métele por ahí el presuntamente, que si no luego las acciones judiciales nos llegan a nosotros. Bueno, ¿y por qué está en la cárcel? Es decir, a mí no me lo preguntes. Ese señor no está en la cárcel porque un día haya dicho, oye, usted pase por la cárcel que vamos a dar ejemplo con usted. Pero bueno, es un presunto corrupto, un presunto ladrón. Dicho esto, hemos normalizado la entrevista que acabas de hacer hace unos segundos, cuando debería ser una normalidad. Es brutal. Es decir, lo que debería ser una excepción, que en algún momento de una legislatura entre un portavoz de una asociación de jueces o entre el presidente de un foro jurídico o entre cualquier tipo de letrado, magistrado, juez a explicar algo, pues eso es normal. Pero que cada día estemos entrevistando a perfiles de este tipo de una forma tan normal,
es lo que evidencia que estamos ante el derribo del Estado de Derecho, independientemente de lo que estén diciendo ahora los jueces y lo que pasa en la justicia. Estamos en un auténtico derribo. Más allá de que salga adelante la ley Bolaños, que quiere acabar con la justicia, o que el gobierno se ponga en modo ataque ante la previsible sentencia al fiscal general del Estado. Y esto es muy importante porque ni siquiera Europa, ante el enésimo ataque de Sánchez a la normativa jurídica, que ha hecho, por ejemplo, con su declaración diciendo que va a embargar todo lo que vaya hacia territorio israelí, es decir, contrario al derecho comunitario, es decir, usted no puede hacer eso porque toda la política aduanera es de la Unión Europea, es decir, ningún Estado miembro puede tomar esa decisión de forma unilateral, es decir, debería hacerlo correspondiendo a lo que haga la Comisión. Pero como Sánchez, el Estado de Derecho, se la sopla y se la repampinfla, pues él toma esa declaración porque él tiene que alimentar a la mitad del país radicalizado, a la mitad del país no pensante, a la mitad del país lobotomizado, apesebrado, esa gente, esa masa crítica a la que ha ido surtiendo de subvenciones, de aumento de empleo público, de pensiones, etcétera, para que digan, pero el Estado de Derecho soy yo, como Luis XIV, ¿no? El Estado de Derecho soy yo, la democracia soy yo y el resto son los ultras. Entonces, es tan peligroso que cada día yo escuche en el radio y en otros medios entrevistas a portavoces así explicando lo que no deberían explicar, que llega un momento en el que uno dice, no es que estemos ya siendo Argentina o Venezuela, no. Es que estamos ya en esa deriva. Que mira, es que estamos ahí ya. Citabas tú el discurso de Perelló, que estuvo muy bien, coincido contigo, en la apertura del año judicial. Pero ese discurso también es síntoma de la situación, porque no debería tener que producirse ese discurso, y menos en ese foro. Pero es que vamos más allá. Es que en este momento ese discurso ni siquiera suscita el consenso de todo el Consejo General del Poder Judicial. Estuvo fraccionado, y eso es gravísimo, lo tiene que decir a título personal la presidenta, porque ni siquiera todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial están dispuestos a defender la independencia de la justicia. 10 aceptaron o pedían que efectivamente eso se plasmara en un comunicado oficial, 10 lo bloquearon. Decían que no. En un Consejo General... Esa es la situación en la que estamos. Ante cosas que son absolutamente evidentes. Yo la sensación que tengo es que, lógicamente, el Partido Socialista está perdiendo los papeles, está perdiendo cualquier apariencia de legalidad y lo está haciendo porque sabe lo que tiene debajo de los pies. O sea, esta trama no es una trama de un caso de corrupción en el que en un ayuntamiento hayan decidido robar 200.000 euros, 2 millones o 20 millones de euros. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una trama estructural y de una trama que lleva muchísimo tiempo implantada en el Partido Socialista. Tanto tiempo como al menos el de influencia, repito, al menos, vamos a dejarlo ahí, al menos, porque posiblemente se extiende incluso de forma previa, pero al menos desde la llegada al poder de José Luis Rodríguez Zapatero. Esta es la historia. Y la vinculación del Partido Socialista con Venezuela es plena. Y los negocios son plenos. Y la vinculación de Zapatero con Nicolás Maduro es plena. Y esto ya no es que lo diga yo, es que lo está diciendo, y comenzábamos así el programa, un país como Estados Unidos. Y la investigación de la DEA, de la Agencia Antidroga Norteamericana, ha llegado a lo obvio. Y ha dicho, ¿qué pinta este señor aquí intermediando en todo? Pero fíjate, Carlos. Pero es que tenemos evidencias ya, no solamente de que la DEA investiga sus relaciones con el narcoclán, es que manda narices lo que estamos diciendo, ¿eh? Y repito, es que, bueno, de hecho leo la noticia porque ha sido hoy bendecida esa historia directamente por el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, que directamente se ha puesto a replicar determinadas informaciones y hablando del superpoder quitavisas en referencia a las informaciones que aludían al papel y a la vinculación de José Luis Rodríguez Zapatero en el régimen de Nicolás Maduro. Que, por cierto, cuidado, porque esas informaciones hablan de una vinculación tan brutal que, según esos medios americanos, José Luis Rodríguez Zapatero estaría involucrado en estos momentos incluso en una especie de gabinete de crisis que está barajando la posibilidad de apartar a Nicolás Maduro y echarle a un lado con un régimen, evidentemente, eso sí que sería una visa a oro, con tal de poder mantener el negocio del clan de la droga. O sea, eso es lo que se está publicando ahora. Pero tenemos eso. Tenemos la fase petróleo. O sea, la documentación aportada por Víctor Aldama apunta, y se la ha enseñado la Fiscalía Anticorrupción, a un sobre con 250 millones de euros en derechos de extracción de petróleo. Lo traduzco. De robo a Venezuela, al pobre pueblo de Venezuela, del petróleo a través de PDVSA. ¿Con qué objetivo? Con el de financiar al Partido Socialista y al resto de partidos socialistas de la Internacional. ¿Y quién habría mediado en eso? Supuestamente José Luis Rodríguez Zapatero. O sea, estamos hablando de unas cuestiones tan absolutamente estructurales para el PSOE que de ahí, pues claro, luego derivan que si obras públicas presuntamente amañadas, que si contratos de mascarillas, como para no derivar. Eso sí que eran los peanuts, vamos, los auténticos, vamos, las pildoritas de regalo de semejante montaña de corrupción. Pero es que la corrupción
está en el ADN del Partido Socialista. Esto no se remonta ni a Zapatero ni a González, esto se remonta a Pablo Iglesias Pose en el año 1879, de que fundan ese partido. Si es que la corrupción, si uno conoce la historia del PSOE, el problema es que en España la gente no conoce ni la historia de España y mucho menos la historia del PSOE. La historia del PSOE es una historia de deslealtades, de crimen, de corrupción, de asesinato, de terrorismo de Estado y de saqueo constante de las arcas públicas. Constante, desde 1879. Y se han fabricado una propaganda de honradez, de honestidad y de defensa del menos pudiente que es falso. Lo que ha hecho el PSOE ahora a nivel nacional, en Andalucía lo hacía durante décadas, y cuando salieron las primeras informaciones sobre lo que estaban saqueando y todos los escándalos que había, prostíbulos y drogas de por medio, se decían que eran cosas absolutamente sueltas de algún ayuntamiento, hasta que saltó todo el escándalo y hubo una jueza que investigó todo eso. Y se sabe que hubo más de 4.000 millones de euros desviados. Bueno, pues ya nadie cuestiona que los ERE es el caso de corrupción más grande que hay en Europa del Partido Socialista. Eso lo han llevado a escala nacional. Pero es que si no vamos a escala internacional, lo que ha hecho Zapatero, porque Estados Unidos no plantea, Estados Unidos o lo hace o no lo hace. O sea, si ha dicho que lo plantea es porque lo va a hacer. Entonces no se queda a medias de una jugada y sabe perfectamente el papel que tiene Zapatero, que, como ha dicho Raúl, es el ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, el lobista principal en el mundo de los intereses de Venezuela, al otro lado de la autocracia china. Bueno, pues vamos a pasar a comentar ya qué es lo que está ocurriendo con el tema de Israel. Nos estamos jugando nuestras alianzas internacionales, estamos atacando la única democracia que hay en esa zona, estamos respaldando, y de hecho ayer mismo Pedro Sánchez no solamente es que anunciara que en caso de tener bombas nucleares lo mismo las utilizaba, lo que estamos teniendo que escuchar, sino que anunció el envío de dinero, dice, a la autoridad palestina. ¿Y quién manda en estos momentos en Palestina? Porque que yo sepa manda una dictadura asesina de un grupo terrorista llamado Hamas. Si usted envía a la autoridad palestina dinero, ¿a quién se lo está enviando? A Hamas, ¿no? Muy bien. Pero ¿a qué líderes? Maravilloso. Se los acaba de derribar a los líderes. O sea, ¿qué líderes? ¿Quién lidera aquello ahora? Vamos a pasar, que quiero que nos haga un resumen, Sandra, porque esto se ha convertido ya en una cuestión absolutamente ritual. Cada vez que surge un caso de corrupción, allá que aparece Pedro Sánchez. Hombre. Antes tiraba de Franco. Ahora, por lo visto, el nuevo San Benito es tirar de Israel. Aunque con eso implante el antisemitismo, aunque nos carguemos la protección antiyihadista, ¿qué más da? Pero sin más, 2 píldoras más, para que ustedes las tengan ahí en la recámara, 2 píldoras en materia de corrupción. De corrupción o de trato a determinada gente que empieza a ser investigada por asuntos de corrupción. Marlaska retiró una patrulla de seguridad de Lanzarote para cubrir el final del verano de Zapatero. A los de Lanzarote, pues mira, chicos, os ha tocado no solamente Zapatero, sino encima que os retiremos la seguridad para que Zapatero esté literalmente, y perdón por la expresión, a papo de rey. Y la cloaca ofreció a sus confidentes cargos de asesor de la directora de la Guardia Civil. Un día habrá que preguntarse por la vinculación. Lo digo porque, claro, en medio de un intento de toma de la Guardia Civil y de colonización de la Guardia Civil por parte de Pedro Sánchez, que se llevó por delante a Manuel Sánchez Corbí, que se llevó por delante a Pérez de los Cobos, con la implantación de gente como María Gámez, que luego hubo que retirarla porque su marido y cuñado estaban metidos en una ramificación del caso ERE y la tuvieron que sacar por la puerta atrás. Con la llegada de la actual directora de la Guardia Civil, hay unas informaciones muy delicadas sobre vinculaciones que además no apuntan a la Guardia Civil, no, apuntan a la directora de la Guardia Civil, procedentes de la cloaca. Pero bueno, eso para otro día, Sandra. Vamos con esta historia y con lo que estamos haciendo y cómo nos jugamos las alianzas internacionales. Bueno, ya sabéis que el Consejo de Ministros ha aprobado las 9 medidas que ayer anunció el Gobierno contra Israel, y tanto la oposición como la propia embajadora en funciones de Israel han vuelto a insistir en que el Gobierno pues utiliza todo este asunto como cortina de humo para tapar sus casos de corrupción, que bueno, no sé cuánto tiempo hemos estado en la tertulia hablando de ellos y podíamos haber seguido, ¿no? Y lo cierto es que si uno echa la vista atrás, no hay ninguna duda de que así es. Por eso vamos a hacer un pequeño repaso para que veamos cómo efectivamente, como decía Carlos, cada vez que tienen un problema con la corrupción, o empezaron también con el tema de Cataluña, sacan a relucir el asunto de Israel. Noviembre de 2023, en plena polémica tras registrar la ley de amnistía. Esta amnistía no es otra cosa que un pago a un fugado de la justicia española. Sánchez inició un conflicto diplomático con Israel al cuestionar sus actuaciones. Tiene que sostener sus acciones en base al derecho internacional humanitario. Tengo francas dudas de que estén cumpliendo con ese derecho internacional humanitario. Conflicto que terminó con la retirada de la embajadora israelí en Madrid. 28 de mayo de 2024, tras salir a la luz la imputación de la mujer del presidente del Gobierno. Todo esto no lo hemos vivido jamás en nuestro país. Sánchez proclamó su medida estrella. El Gobierno de España aprobará el reconocimiento oficial del Estado de Palestina.
6 de junio de 2024. El juez Peinado cita a declarar a su mujer por primera vez. Es inadmisible que tengamos a la mujer del presidente del gobierno bajo sospecha de un escándalo de tal magnitud. Y entonces el ministro José Manuel Álvarez se sacó de la manga otro anuncio. España va a intervenir en el procedimiento del Tribunal Internacional de Justicia iniciado por Sudáfrica ante la situación en Gaza. Noviembre de 2024. La juez imputa al hermano de Pedro Sánchez. Es el hermano, que es la mujer, que es el número 2, que es el entorno. Y el presidente impide la escala en España de buques estadounidenses que llevan armas a Israel. Abril de 2025. La UCO desvela que Hidalgo contactó con Begoña Gómez para que mediara en el rescate de Air Europa. Es un informe de la Guardia Civil en el marco de una investigación judicial quien sitúa a la mujer del presidente del gobierno como un presunto nexo corruptor dentro de Moncloa. Y el gobierno cancela una compra de munición policial a una empresa israelí. Hemos encontrado la posibilidad dentro del marco legal de proceder a la rescisión de ese contrato. 4 de junio de 2025, tras destaparse la cloaca del PSOE, la fontanera de Ferran Leire Díez ofrece una rueda de prensa que causa una gran expectación. Más bien es la fontanera al servicio de Sánchez y Cerdán y le han pillado con las manos en la masa ofreciendo beneficios a presuntos delincuentes que están pendientes de juicio. Y entonces el gobierno revoca un nuevo contrato armamentístico a una filial de una empresa israelí. 20 de junio de 2025. Los registros del caso Ábalos Cerdán llegan a Ferraz. Estamos hablando de registros en la sede del Partido Socialista y en empresas o en instalaciones del propio Gobierno de España que se estarían produciendo en estos momentos y que han sido acordados en la mañana de hoy. Y tras el revuelo que se genera en días posteriores, el ministro Álvarez alza la voz en la Unión Europea para reclamar 3 medidas. La suspensión inmediata del acuerdo de asociación, un embargo de venta de armas por parte de la Unión Europea a Israel y sanciones individuales a todos aquellos que quieren malograr definitivamente la solución de 2 estados. Y así llegamos a este lunes día 8, ayer mismo, cuando se inauguraba una semana horribilis para el Gobierno. Declaración de Leire Díez en la Comisión de Investigación del Senado, apertura de juicio oral contra García Ortiz y mañana declaración de la pentaimputada Begoña Gómez. Pero Sánchez ha vuelto a diseñar su propia cortina de humo. Medidas contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina. Bueno, pues les doy titulares para que nos hagamos una idea y entendamos que efectivamente estamos ante una cortina de humo que, cuidado, yo no quiero restar importancia a la cortina de humo porque es una cortina de un humo tóxico, pero de narices. O sea, estamos implantando el antisemitismo en España. Es decir, este tipo de mensajes tiene un impacto brutal y lo estamos viendo en la Vuelta Ciclista a España. Y en breve tendremos otro tipo de persecuciones a los judíos en un país que tiene que ser un país de libertad. O sea, cuidado con la cortinita de humo de las narices, ¿vale? Pero independientemente de eso, que Pedro Sánchez lo ha utilizado, como acaba de demostrar el informe que ha preparado Sandra León, y por desgracia lo seguirá utilizando, aunque el daño que provoque a España sea brutal. Repito, Israel es la única democracia de toda esa zona. Israel es el principal proveedor de información antiyihadista para todos los países occidentales. Israel es el principal fabricante de no solamente armamento, mecanismos, etcétera, sino software de persecución del yihadismo. ¿Por qué? Porque tiene clarísimo que el yihadismo se combate. Y nosotros hemos decidido combatir a quien combate el yihadismo. Es una nueva interpretación de nuestros derechos y de nuestras obligaciones como miembros de la comunidad internacional. Vamos a hablar en un momento con Enrique Navarro, pero quiero dar sin más 2 titulares para que comprendamos hasta qué punto esto es una farsa. Muy dañina, muy letal, tóxica, pero una farsa. Trump podrá burlar el embargo de Sánchez y enviar armas a Israel con escala en Rota y Morón. Vamos, que hemos montado el show para mayor o a mayor gloria de Pedro Sánchez. Para que no se hablara, quiero recordar, ayer amanecíamos con una noticia, unas declaraciones de una persona testigo de los prostíbulos de la familia de Begoña Gómez, que decía que Begoña Gómez estaba al corriente de determinadas cuestiones, que gestionaba algunas cosas. Que pagaba. Que pagaba, efectivamente. Que los pagaba anuncios de la Sauna Dan. Con dinero en B, que lo pagaba en sobres. Bueno, de hecho contaba que tenía que esperar allí a que hicieran caja y tenía que esperar, además lo contaba con una toallita allí puesto tomando algo y cuando ya de repente ya hacían caja, entonces le pagaban en B. Y cuidado con la bomba, y lo decía él, este testigo, que había menores. Así arrancábamos el día de ayer. Bueno, a los minutos
salía el zarpazo, el zambombazo de Pedro Sánchez yendo a por el pueblo judío y yendo a por Israel. Repito, a los minutos. Luego conocíamos más noticias de anticorrupción, conocíamos más noticias de Zapatero, conocíamos más noticias de Carolina Perles acusando de llevarse dinero a José Luis Ábalos. Es decir, el día iba nutrido y florido. Y por el camino seguía la escalada. Y seguía la escalada para tapar todo lo que estaba pasando. Y segunda noticia, atención, y esta además es que me parece especialmente sangrante por el cinismo que implica. Sánchez ha prohibido la entrada al gobierno de Israel y colaboradores. Bien, pero por lo visto los torturadores chavistas se le han olvidado. Y doy el nombre. Alexander Granco, coronel de Maduro, acusado de torturas. El sobrenombre, el mote creo que es representativo. El carnicero de Maduro. El carnicero de Maduro. Bien, pues ha estado jactando en redes sociales de cómo ha estado realizando viajes por España. Porque es que iba a hacer el Camino de Santiago. Vamos, que de hecho que lo ha hecho. Y es que lo ha ido mostrando en redes sociales. Este señor tiene su entrada prohibida en todo el espacio comunitario por ser un torturador de una narcodictadura. Pues aquí ha estado entrando. Como Delphi. Pero repito, efectivamente. Torturadores y más. España está plagada de bolichicos. Totalmente. Algunos con negocios muy bollantes, bancos y cosas parecidas. Aquí, ahí lo en Madrid hay varios. Pregunta al ministro del Interior, pregunta a Pedro Sánchez, este señor que ha estado en redes sociales divulgando su itinerario por el Camino de Santiago, ustedes no se han enterado, ¿verdad? Pero exactamente igual que no se enteraban de las obras públicas presuntamente amañadas, de los contratos con presuntas comisiones ilegales de las mascarillas, de las prostitutas de Ábalos, tampoco, no se enteraban absolutamente de nada, ¿verdad? Yo coincido contigo en lo que has dicho, en el sentido de que es cierto de que Sánchez es un tipo sin escrúpulos, ya lo conocemos, que utiliza cualquier cosa como cortina de humo y en su beneficio. Pero a mí me preocupa mucho no solo la parte de conveniencia, sino la parte de convicción antisemita que hay en el gobierno. El gobierno está plagado de antisemitas furibundos, como la vicepresidenta Yolanda Díaz, que dijo lo de Palestina desde el río hasta el mar, todo sumar, y eso también hace años que está penetrando en el PSOE y está contagiando al PSOE. Y lo que están haciendo no es ni siquiera, que ya es gravísimo, respaldar o legitimar a una organización terrorista como Hamás. Es que están participando de una operación terrorista, que es lo que estamos viendo. Porque Hamás diseña el 7 de octubre, que con ese nivel de crueldad y salvajismo nunca visto desde las cámaras de gas, no se había visto nada igual, a sabiendas de que la respuesta de Israel iba a ser la que estamos viendo. Porque eso lo sabía Hamás y lo sabíamos cualquiera después de lo que sucedió el 7 de octubre. Jamás quería provocar eso. Y ahora voy al quid de la cuestión y la pregunta que se haga la gente. ¿Por qué no hay refugiados palestinos ni en España ni en ningún sitio? Amigo. En España hay 300.000 ucranianos, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que los palestinos no quieren huir. Que yo no niego que, por supuesto, que en Gaza las están pasando canutas. Que Qatar no tiene dinero, Irán no tiene dinero para acoger a palestinos. ¿Quién impide a los palestinos salir de Gaza? ¿Quién ha provocado que esto esté sucediendo? ¿Quién utiliza a los palestinos como carne de cañón? ¿De quién son víctimas los palestinos? ¿De Israel o de Hamás? ¿A quién respalda el gobierno? A Hamás. Por tanto, en lecciones de defensa del pueblo palestino, ninguna. Porque están apoyando a sus verdugos, que es Hamás. Es que nunca le... Dejadme que hable con Enrique Navarro, que le tenemos esperando. Enrique Navarro, analista de defensa y presidente de la consultora de defensa y geopolítica MQ GlobalNet. Enrique, muy buenas noches. Buenas noches, Carlos. ¿En qué posición deja España los últimos planteamientos de Pedro Sánchez, acusaciones, envío de dinero que al final acaba en Hamás? ¿En qué situación deja España? Bueno, lo que estamos viendo claramente es un posicionamiento geoestratégico de España, porque a fin de cuentas es lo que representa el presidente, totalmente desalineado con Occidente, mucho más alineado, diríamos, con ese eje que estamos desfilando en Beijing, ¿no?, con sus amistades con Turquía. Luego, por tanto, lo que estamos asistiendo en el fondo es a un nuevo alineamiento estratégico de España que va más en contra de los intereses de Occidente que a favor, ¿no? Y todo yo creo que hay que verlo en esa dinámica, y también han hecho muy claro. Yo creo que el presidente el lunes empezó la campaña electoral, y su campaña electoral necesita de algo que moviliza a la izquierda y acuse a la derecha. Y jamás Palestina, Israel es el caldo cultivo perfecto para iniciar esa campaña.
Sí, lo que pasa es que, claro, esto, lo que usted está diciendo, don Enrique, es literalmente que nos manda al Grupo de Puebla y nos manda a un eje que es un eje antidemocracia y a un eje antioccidental. Sí, bueno, yo creo que en el fondo estamos entre los miembros fundadores del grupo, ¿no? Sí, creo sí. que desde que Zapatero ha gobernado ha habido un claro alineamiento en ese sentido, ¿no? Más que aunque luego se matice con todo lo que se quiera decir, pero si analizamos cada uno de los hechos concretos que han pasado, pues se ve muy claro. Por ejemplo, retiró España a su embajador en Palestina cuando los atentados, retiró la ayuda, le hizo un embargo, no pasó nada de esto. Y sin embargo sí lo practica cuando se produce en el otro lado. Entonces, al final esta toma de postura es muy significativa, ¿no? Yo creo que eso en parte explica todo lo que está ocurriendo y que todos estos asaltos que se producen en la Vuelta Ciclista, etcétera, pues obedecen a esta fase de agitación política en la que se nos quiere llevar a todos en los próximos meses. Claro, usted hablaba del desacoplamiento de nuestra política con respecto a la Unión Europea. Claro, nos hemos desacoplado absolutamente de todo. Acabamos de romper un contrato de cazas de última generación con Estados Unidos y lo hemos hecho además de forma ahí con alarde, demostrando que es que lo que no queríamos era tener trato con Estados Unidos. Insultamos a Israel, que es uno de los grandísimos proveedores de todos los sistemas informáticos, etcétera, de lucha contra el yihadismo. No seguimos la pauta de la Unión Europea ni en el trato a Israel ni en nada. Nosotros en esta situación vamos a poder mantenernos con flujos de información suficiente antiyihadista, con mecánicas de intercambio de información de inteligencia con los países que de veras están luchando contra el terrorismo. A ver, si analizamos lo que dijo el presidente ayer, que fue, diríamos, anunció algo muy urgente, luego se ha visto que no era tan urgente puesto que no fue al Consejo de Ministros de hoy, ¿no? Pero son unas medidas que en primer lugar son absurdas, porque es la primera vez que un país declara que otro país le haga un embargo a este país, porque España no vende a Israel, es Israel quien vende a España. Entonces nosotros lo que hacemos es que Israel nos embargue, o sea que ya no queremos su material que necesitamos y lo decidimos nosotros. Luego, por tanto, primero es algo absurdo, segundo es ilegal, porque la política comercial la maneja la Unión Europea. Imaginemos el absurdo de que si esto es una toma de posición solo de España, Israel tiene empresas en toda Europa. Desde cualquiera de ellas nos puede suministrar todo el material y no entraría dentro del embargo. Por eso los embargos se adoptan a nivel general, porque si no son muy fáciles de burlar. Lo hemos visto con Rusia y con India. Luego, tercero, además es contraproducente, porque claro, lo que hacemos con esto es que las industrias de defensa de Israel ya podrán dedicarse a producir más misiles para el ejército de Israel y no tendrán que producirlo para otros países, con lo cual en el fondo lo que hacemos es reforzar militarmente a Israel y a su industria, que podrá dedicar más recursos a ellos. Y lo peor de todo es que con el coste de cancelación de los contratos que se han anunciado hoy, que pueden ser cientos de millones, yo estoy convencido que los gazatíes preferirían que los misiles se quedaran en España y que le diéramos los 500 o 600 millones de euros que nos va a costar la cancelación en ayuda humanitaria, que seguro que la necesitan. Luego, por tanto, nada de esto sirve al objetivo que se pretende decir, sino que básicamente es una operación de maquillaje político. ¿Pero no nos da un cartel de desconfianza internacional brutal? Absolutamente. Imaginemos un país que cancela contratos públicos por razones políticas. ¿Quién puede contratar con un gobierno que no da seguridad jurídica? Ya. Que eso es pegarnos un tiro en los dos pies. Pues esperemos que acabe, se lo digo literalmente, don Enrique, esperemos que acabe esta etapa pronto, porque esto es como caminar sobre una especie de campo de minas, a ver cuál es la próxima mina que nos estalla, puesta por la última decisión para quitarse un caso, para generar una cortina de humo por parte de Pedro Sánchez. Un abrazo muy fuerte, don Enrique. Otro para ti, Carlos. Pues este es el panorama. O sea, al final, el único consuelo es que nos hemos convertido en tan insignificantes y las medidas son tan inútiles, o mejor dicho, van a tener una eficacia final tan reducida, que a lo mejor nos libramos de parte del impacto por la expresión tonterías planteadas por Sánchez. Exacto. Hay varias aristas en el análisis. En primer lugar, a la izquierda el futuro y los palestinos le importan una higa. Porque si así fuera, lo primero que harían todos los movimientos de izquierdas es pedir la liberación de los rehenes y ahí se acaba la guerra.
¿Hemos visto alguna declaración pidiendo la liberación de los rehenes? No. Porque ellos con los terroristas. Si la izquierda, ni el fin de la dictadura. Ni el fin de la dictadura. Le importa una higa porque durante décadas el mundo y la Unión Europea ha cebado con cientos de millones de euros a la Autoridad Nacional Palestina, en su momento la OLP, ahora Hamas, y la vida de los palestinos no ha mejorado, ni en educación, ni económicamente, ni en infraestructura, no ha mejorado. Y a través de la Agencia de las Naciones Unidas. Con lo cual, ¿quién se ha quedado todo ese dinero? Los líderes palestinos, los terroristas palestinos. En tercer lugar, si se informaran un poquito más, sabrían que donde más palestinos viven en paz, en tranquilidad y en libertad es precisamente en Israel. ¿Sí? Es precisamente en Israel. Es donde los palestinos, de verdad, los que no están alineados con el terrorismo, se quieren ir a vivir. Porque es donde uno puede hablar en libertad, uno puede expresar lo que quiere, uno puede ir vestido como quiere y uno puede votar lo que quiere. Y eso no lo sabe. Vamos a irnos a publicidad en un momento, pero quiero que escuchen a Álvarez, porque de verdad que esto es como una especie de sintonía sin fin de barbaridades. Escúchenle. Ni precipitación, ni provocación, ni amedratamiento. No nos dejamos provocar. Tomaremos las medidas cuando lo consideremos, pero también, que quede muy claro, no nos vamos a dejar amedrentar por nadie. Mira, en la segunda ocasión que ha dicho el verbo ya lo ha dicho bien. Se ve que tiene capacidad de aprendizaje. Entre amedrentar y ametrallar. Os digo una cosa, si este gobierno mañana se tiene que hacer antipalestino para que siga Sánchez siga en el poder, se hace antipalestino. Pero hoy es al final antisemita, antijudío, anti-Israel. Es una cuestión, como tú has dicho antes, de oportunidad, porque sabe su base social lo que es. Bueno, pues mientras Álvarez sigue tensando la cuerda de países que deberían ser nuestros aliados naturales, son democracias, combaten el terrorismo, deberían ser nuestros aliados. Les cito, la última noticia la está publicando en estos momentos El Confidencial, con la documentación correspondiente, con el cruce de mensajes por WhatsApp. Les leo el titular. Koldo García Izaguirre, pactó reunirse con Delcy Rodríguez, sí, la de la narcodictadura, en Caracas, 3 meses después de dejar Ábalos el gobierno. Anda, Pedro Sánchez, pero ¿no decías que se había acabado todo con la salida de José Luis Ábalos del ministerio? Repito, Koldo pactó reunirse con Delcy Rodríguez en Caracas 3 meses después de dejar Ábalos el gobierno. ¿Koldo García Izaguirre es recibido por una vicepresidenta de una narcodictadura? ¿Quién avala a Koldo García Izaguirre? Luego os leo los mensajes porque no tienen desperdicio, Carlos. Claro, pero vamos, evidentemente es obvio qué es lo que iba a proteger los business, y es obvio que no se puede presentar ante Delcy Rodríguez, porque aquí hemos dicho todo lo que hemos dicho y es todo cierto de Delcy Rodríguez, pero vete tú a Venezuela a insultarle a Delcy Rodríguez. O sea, Delcy Rodríguez no recibe a Koldo García Izaguirre si no va avalado por alguien muchísimo, no mucho más potente, muchísimo más potente para salvar determinados negocios. Ni de broma le abre una puerta. La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Bueno, pues déjenme que les diga que la noticia que les adelantamos hace un momento, citada directamente desde El Confidencial, pues está ya dando vueltas. El Mundo también abre con ella y les repito el titular. Koldo García Izaguirre pactó reunirse con Delcy Rodríguez en Caracas. Allí, para entrar en Venezuela a negociar algo con Delcy Rodríguez, te tiene que dar permiso el régimen oficial de Nicolás Maduro. Bien, pues lo hizo 3 meses después de dejar Ábalos el gobierno. Es decir, cuando nos aseguraban que ya había sido depurado el virus de dentro del gobierno. Esto no hay quien se lo crea, obviamente, no había quien se lo creyera ya antes, pero a raíz de esta información, pues evidentemente todavía menos. Koldo García Izaguirre no tiene poder para presentarse delante de Delcy Rodríguez ni de broma, a menos que vaya avalada por algo. Por el gobierno. Efectivamente, ese algo no podía ser ya Ábalos, por tanto, por encima de Ábalos, ¿quién estaba? Y Santos Cerdán no existe a efectos de Venezuela. De Delcy, Santos Cerdán no es de nada. hecho, doy otra pista. Cuando se plantan en la entrada de Delcy Rodríguez, en enero del 20, la madrugada del 19 al 20 de enero de 2020, y se plantan en el aeropuerto violando la normativa y las sanciones internacionales, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, se dan cuenta de que puede filtrarse la noticia, intentan que se vaya, y en ese momento, ¿qué es lo que pide Delcy Rodríguez? ¿Qué le pide a Ábalos? Hablar con Sánchez. Hablar con Pedro Sánchez. Porque le pidió hablar con Pedro Sánchez. ¿Quién dio o quién envió el mensaje definitivo para que entrara aquella madrugada en España? Con el famoso bien. Bien era bien a la pregunta de José Luis Ábalos de, oye, entonces confirmamos, ¿no? La llegada de Delcy Rodríguez. Tienen algo en común Pedro Sánchez y Delcy Rodríguez. Ella también contesta con bien a todo. Ahora que estaba leyendo los mensajes, o sea que es interesante. De José Luis a José Luis.
Sí, sí. En aquella ocasión fue un bien. José Luis. Mejor que te conteste con bien, porque ¿Y por qué venía? Como te conteste con mal, estás perdiendo. Ya, totalmente. ¿Y por qué venía Delcy Rodríguez a España? Porque tenía una agenda, aparte de quedarse en una pedazo mansión que descubrimos y desvelamos aquí el contrato en Libertad Digital. Están las fotos en Libertad la mansión Digital, Delcy con todas las fotografías, la piscina, vamos, lo que suele ser lo propio de un dictador comunista. Una casa de 500 y pico metros, séquito, todo tipo de jardines, de horteradas, de piscinas, etcétera. Bien, bien, bien. Y además, reuniones con todos los ministros, porque ponía expresamente todos los ministros, ¿vale? Todos los ministros y ponía, y en especial M. de Sanidad. Sí, hola, Salvadorilla, M. ¿qué tal? Vale, bien, pues ¿quién da permiso para que todos los ministros se reúnan para hacer negocios? ¿Quién? El presidente del gobierno. Solo Ábalos puede ser ¿verdad? el número uno. Digo, no sé, es que a lo mejor yo ya me estaba oyendo. ¿Quién intermedió para que el presidente del gobierno diera el ok a la reunión con todos los ministros? En política exterior no se hace nada si no tiene el visto bueno el presidente del gobierno, y más un presidente del gobierno como este, que hemos visto que ha hecho cosas como entregar el Sáhara a Marruecos sin consultarlo con nadie, ni con el rey, sin informar a nadie. Por dedazo. Bueno, vamos a irnos con Óptima Mayores. Hablamos de todo esto y continuamos porque ya les adelanto y quería que me hicierais un comentario. El gobierno está coaccionando al director de la Vuelta para que Israel no esté en la etapa final de Madrid. Bueno, vamos a dar antes un consejo para aquellos que nos estén escuchando y tengan más de 65 años y casa propia, porque esto les interesa. Les gustaría poder vivir con más dinero para lo que quieran, mejorar el día a día, saldar deudas, pagar un cuidador. Óptima Mayores le ayuda a lograrlo. Y es que Óptima Mayores cumple 20 años, ahí es nada, ofreciendo soluciones para complementar la pensión gracias a la vivienda sin tener que renunciar a seguir viviendo en ella. Infórmese en el 900-900-100, repetimos, 900-900-100 o en optimamayores.com. Bueno, pues les repito, Raúl, y te lo cedo en bandeja, el gobierno coacciona, es una noticia, una información de Voz Populi, coacciona al director de la Vuelta para que Israel no esté en la etapa final de Madrid. ¿A esto cómo le llamamos? ¿Destensar? Es que, vamos a ver, lo que está sucediendo en la Vuelta es un reflejo de las declaraciones del gobierno. Es que si tú acusas a Israel de genocidio, pues me parece, quiero decir, claro, ante algo tan grave como un genocidio, parar una vuelta ciclista tampoco es algo tan, quiero decir, me parece normal. Yo, si realmente pensase que se está cometiendo un genocidio y que hay complicidad de un equipo, pues también participaría. A ver, aquí la cuestión de fondo es que lo del genocidio es mentira. Es mentira por todo lo que hemos ya hemos dicho de que lo que está sucediendo es lo que buscaba Hamás, y en todo caso, si existiese el genocidio, el responsable sería Hamás, pero es que además solo hay que ver la tasa de crecimiento poblacional de los palestinos y los gazatíes en concreto, que es superior a la de Europa. Entonces, ¿de qué genocidio estamos hablando si es una población que no ha dejado de crecer y que dentro de Israel la población que más crece es la población árabe palestina? Eso es. Entonces, el genocidio lo que hubo con los judíos. La vuelta hay que suspenderla ya. Pero suspenderla ya. Lo que va a pasar en Madrid, bueno, está pasando en todas las etapas. En Madrid esto va a ser un cirio antisemita. Tiene toda la pinta. La Vuelta desde el punto de vista deportivo hace ya muchas etapas que no se puede celebrar, y carece todo interés deportivo. La actitud de los organizadores de la Vuelta, que por cierto no quieren que se le llame la Vuelta a España. Ahora el nombre es la Vuelta. La Vuelta, sí. Como al Estado. También la roja también hemos logrado España. Hombre, le podemos ampliar, ¿no? La Vuelta al Estado opresor. La actitud de la organización ha sido miserable, vergonzosa y asquerosa. Y espero que la UCI, que es la Organización Ciclista Internacional, tome medidas y expulse a la Vuelta antaño, Vuelta a España, hoy solo Vuelta, y ya no la voy a adjetivar, y expulse de las grandes competiciones. Pero hay que recordar que a esta gente la imagen de España en el mundo le da igual. Hay que recordar que todo empieza con los euskaldiarreicos. Es decir, cuando interrumpen, o sea, los mismos que vaciaron de decencia las calles del País Vasco, cuando asesinaban a sus vecinos y cuando amenazaban a sus vecinos y se los encontraban en cunetas y no protestaban, y ahí no hablaban de genocidio, cuando sí hubo una limpieza étnica a la mitad del País Vasco, cuando se exiliaron cientos de miles de familias de esa zona de España, que por eso tienen ahora mayoría social y electoral, porque han hecho una limpieza étnica de todo lo que sobraba allí, de todo lo que les molestaba a esa gentuza, a esos terroristas, son los mismos que ahora enarbolan la bandera para defender a otros terroristas. Y repito, se acaba muy rápido. En el momento en el que Hamás libera a los rehenes se acaba esta guerra, pero genocidio no. El genocidio es cuando en 1945 había 15 millones de judíos en Europa y ahora hay 1 millón.
Eso es genocidio. Vamos a cambiar de tema, vamos a irnos con inmigración y vamos a escuchar a Judith Piquet. Judith Piquet es la alcaldesa de Alcalá de Henares. ¿Se acuerdan que toda esta ola de ataques, de violaciones, etcétera, comenzó, creo recordar, ¿no?, que Raúl, corrígeme si no es así, la primera denuncia de violación fue en Alcalá de Henares, de la última etapa. Judith Piquet salió inmediatamente a decir esto tiene que tener un reforzamiento de las medidas de control, no puede ser lo que está ocurriendo. Bueno, pues directamente ha pasado ya a pedir el cierre del centro de inmigrantes. Alcalá lo que le pide al Gobierno central es que se cierre el centro de atención a inmigrantes. Un centro de atención a inmigrantes que se abrió hace casi 2 años, sin previo aviso, en el que hay más de 1.200 personas ahora mismo y por el que han pasado ya, en 22 meses, más de 10.200 personas. Y le ha pedido, además del cierre del centro, le ha pedido el control de la gente que está entrando. Y lo que reclamamos es un control exhaustivo de todas aquellas personas que llegan a la ciudad y al centro, conforme a las leyes europeas y a las españolas, y que se permita verificar la identidad y los antecedentes de estas personas que están llegando, porque los alcalaínos merecemos seguridad y transparencia. Y eso le vamos a seguir exigiendo al gobierno de Pedro Sánchez ante todo el caos migratorio que tiene en este sentido. Bien, Judith Piquet es alcaldesa del PP, es de Alcalá de Henares, han empezado a lanzarse sobre ella, racista. Les leo noticia que publicábamos hoy en Libertad Digital. Junts, el mismo partido racista, el mismo partido golpista, el que tiene un prófugo por golpismo, el mismo que cierra acuerdos con Pedro Sánchez, el mismo al que Pedro Sánchez le envía a Salvadorilla. Antes le enviaba a Santos Cerdán, pero claro, es que le pilla un poco a desmano de Soto del Real ya ahora. Bien, para que cierre todo tipo de acuerdos, en concreto incluso el de control de la inmigración. Pues Junts le ha pedido encarecidamente al gobierno que vaya reduciendo las ayudas que se conceden por paternidad a los inmigrantes. ¿Por qué? Porque es obvio que están incluyendo fraude. Lo ha soltado, tal cual, lo tiene registrado en un documento en el Congreso de los Diputados y da igual. Pero claro, si lo dice Judith Piquet, malo, porque lo dice alguien de la derecha. Y lo que está diciendo es lo obvio, que no podemos tener una inmigración descontrolada, que no podemos estar sin reforzamiento de las medidas de seguridad, que no puede haber la saturación que está habiendo en centros de inmigrantes. Pero si lo dice el PP, racista. Si lo pide Junts, es una entidad bondadosa y unos seres de luz. Y vamos con una historia, Sandra, que me parece que merece un seguimiento, y lo dejo ahí, ya veremos qué es lo que pasa al final, pero que empieza a ser llamativas las informaciones que están saliendo. Y me refiero, se acordarán ustedes, en el centro de Hortaleza, violación de una niña de 14 años, no había presencia policial suficiente porque alguien no quiso que la hubieran, no por la policía, evidentemente. Total, que tuvo que ser una vecina la que denunciara los gritos desgarradores, así lo describió, de lo que estaba ocurriendo en esa violación supuesta, presuntamente, por un inmigrante. Bien, ¿qué ocurrió inmediatamente? Sale una información de unos menas que han sido agredidos. Bueno, y la información empieza a desvanecerse, a modificarse. A estas alturas no hay ninguno detenido. Una cosa un tanto extraña, Sandra. Pues sí, mira, vamos a contarlo un poco por orden cronológico, que yo creo que es como mejor se entiende, ¿no? En esa madrugada del 29 al 30 de agosto, es decir, del viernes a sábado pasado, esa niña de 14 años es brutalmente violada en un parque situado justo enfrente del centro de Menas de Hortaleza, y la policía, como bien tú comentabas, Carlos, acude después de que una vecina les alertase tras escuchar los gritos de la menor, a la que se encontraron con los pantalones bajados y cubiertos de sangre. El supuesto agresor, un mena de 17 años del mencionado centro, es detenido. Al día siguiente, el domingo día 31, el delegado del Gobierno de Madrid, Francisco Martín, asegura que 3 menas internos en el centro de Hortaleza han sido agredidos por 2 encapuchados. Vamos a tener tolerancia cero con la persecución, la criminalización y el odio a los colectivos vulnerables de nuestra región. A partir de ahí, esa ya empieza a ser la noticia, la violación pasa a un segundo plano, el delegado del Gobierno ya no hace hincapié en este asunto, como tampoco lo hace Pedro Sánchez. Lunes 1 de septiembre, el presidente del Gobierno es entrevistado, como recordaréis, en Televisión Española, y sin ni siquiera aludir a la violación, se refiere únicamente a esa supuesta agresión, culpando a la derecha de difundir discursos de odio. La clave aquí es todo lo que estamos viendo, no solamente respecto a esto que usted hacía referencia, sino también los hechos lamentables que hemos visto hoy en un barrio de Madrid, en el distrito de Hortaleza, ¿no? Lo que quiero decir es que al final son la consecuencia de algo previo. Los lamentables hechos se refiere a la agresión, no a la violación de la niña, por si quedaba alguna duda. Martes 2 de septiembre, la ministra portavoz insiste en centrarse en esta supuesta agresión a los menas. Los discursos de odio generan actitudes de odio.
Y a partir de ahí, atención, porque se empiezan a publicar toda una serie de informaciones que, bueno, pues dejan este episodio en un limbo, ¿no? El viernes 5 de septiembre, OK Diario titula: la agresión a los menas de Hortaleza que divulgó el gobierno se salda sin detenidos 4 días después. El lunes, los menas de Hortaleza que denunciaron la agresión no tenían rastro aparente de lesiones e iban drogados. Así constaría en el atestado policial, en el que se recoge además que son los propios menas los que confirmaron a los agentes que habían consumido sustancias estupefacientes. Y así llegamos hasta el día de hoy, 9 de septiembre. Los menas primero dijeron a la policía que les pegaron 2 encapuchados y después de 24 horas que fueron 6 blancos. Titula este martes OK Diario. Han pasado 10 días de este presunto ataque y, al menos que sepamos, Carlos, siguen sin haber detenidos. Mira, yo no quiero anticiparme a nada, pero claro, cuando tú vas modificando la versión suena raro. Cuando dices que te han dado una paliza de muchísimo cuidado y resulta que no hay rastro aparente de lesiones, suena raro. Y cuando quien utiliza esa información es este gobierno, termina de resultar inmensamente raro. Repito que no quiero adelantarme a nada, pero vamos a ver que no es tan difícil, ¿eh? O sea, que no es tan difícil. O sea, que si de veras ha habido una agresión, es bastante sencillo seguirla. Hombre. No lo sé. O sea, veremos qué es lo que sale, qué información sale, pero esto empieza a tener un extrañísimo olor. Bueno, vamos a irnos a publicidad y volvemos, que vamos a tener a la consejera de Economía de la Comunidad de Madrid, a Rocío Albert, que nos va a hablar del enésimo saqueo. Lo que pasa es que este ya es multimillonario contra toda España, con tal de agradar a los socios separatistas de Sánchez. La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Ricardo González Mangas, bienvenido. Buenas noches. A ver, que mañana tenemos un día muy importante en lo judicial. No sé si opinará lo mismo Pedro Sánchez, pero bueno, el juez Juan Carlos Peinado tomará declaración como imputada, por cierto, 5 veces imputada, a la mujer de Pedro Sánchez, a Begoña Gómez. Sí, a las 12 de la mañana Begoña Gómez tendrá que comparecer como investigada en los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid. Lo hará por la presunta malversación que se le atribuye por la contratación de su asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, que también está citada justo antes que ella, a las 11 de la mañana. Será la 4ª vez que Begoña Gómez acuda ante el juez Peinado. Las 2 primeras veces se acogió a su derecho a no declarar y en la tercera la mujer de Sánchez optó por contestar únicamente a las preguntas de su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho. Venga, y mañana tendremos el primer cara a cara entre Sánchez y Feijóo de este curso político en el Congreso de los Diputados. Hoy ha habido sesión de control en el Senado donde el presidente lleva sin acudir, atención, 546 días. Mañana preguntarán a Sánchez, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el presidente de Vox, Santiago Abascal, y el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián. Sánchez no ha estado hoy en el Senado una vez más, tampoco ha estado la vicepresidenta María Jesús Montero, así que a la portavoz del PP, Alicia García, se ha tenido que conformar con el ministro Félix Bolaños. ¿Cuándo va a volver a ser usted ministro de Justicia y defender a los jueces? ¿O va a seguir de abogado defensor de la familia de Sánchez contra los jueces? Que les conocemos. Cuando un fiscal, cuando un juez investiga a alguien del Partido Popular, ustedes le atacan, le denigran, le desprestigian. Lo han hecho siempre y lo seguirán haciendo siempre. Por tanto, les ruego que fariseísmo no. Ya hemos escuchado, Carlos, en este programa a los ministros Bolaños y Alegría defender al fiscal general del Estado, pero fuentes del gobierno Europa Press van un paso más allá. Dicen que la fianza de 150.000 euros que el Supremo le ha impuesto a Álvaro García Ortiz es textualmente una exageración. Sobre los ataques a la justicia, el presidente de Foro Judicial Independiente, Fernando Portillo, en declaraciones a La Noche de Cuesta, le ha mandado al gobierno este mensaje sobre esos ataques a los jueces. Si de verdad pensáis que hay jueces, aunque sea una minoría, que está no aplicando la ley, sino utilizando juzgado para hacer política, es decir, estáis dando resoluciones a sabiendas de forma injusta, eso se llama prevaricación. Ir a un juzgado, ir a una comisaría, relatar los hechos, poner nombre y apellido y pongamos la carta sobre la mesa. Y no dejamos de hablar de lo que ocurrirá mañana, Ricardo, porque el gobierno se va a llevar en el Congreso la primera derrota de la temporada. Esa primera derrota vendrá de la mano de la reducción de la jornada laboral. Mañana el Congreso debatirá y votará las enmiendas a la totalidad que PP, Vox y Junts han presentado para devolver al gobierno esta medida estrella de Yolanda Díaz. La vicepresidenta segunda esta tarde ya ha asumido esa derrota. Teletrabajo, el gobierno de España está del lado de la gente trabajadora de nuestro país y mañana el señor Feijóo, que está de cumpleaños, a quien le felicito su cumpleaños, va a dar una sonora bofetada a los trabajadores y trabajadoras, sobre todo trabajadoras, de nuestro país. Mañana probablemente haya una derrota parlamentaria, pero hay derrotas que se ganan. Y esta tarde ha comparecido también la portavoz de Junts, Míriam Nogueras. El nostre és un vot
en contra de seguir empobrint i escanyant a la classe mitjana. Su no a reducir la jornada a 37 horas y media, diciendo que están en contra de empobrecer a la clase media y trabajadora de Cataluña y a los autónomos. Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han anunciado que se van a encerrar esta noche en manera de protesta en la parroquia de San Carlos Borromeo, en el barrio de Entrevías, en Madrid, para protestar por ese no del Congreso a recortar la jornada laboral. Pues nada, como decía Yolanda Díaz, de derrota en derrota, a ver si la siguiente derrota que tiene es la de las elecciones generales y acabamos ya con todo esto. Pues ya que le gusta tanto las derrotas. En crónica internacional, el presidente francés Emmanuel Macron ya ha elegido a su 7º primer ministro después de que François Bayrou perdiera ayer una moción de confianza. El hasta ahora ministro de Defensa galo, Sébastien Lecornu, será el nuevo primer ministro de Macron, que ahora tendrá que proponer un nuevo gobierno. La oposición de Marine Le Pen sigue pidiendo elecciones anticipadas. Bueno, y un año más el dictador Nicolás Maduro, es que hay veces que hasta los narcodictadores te producen risa, ha vuelto a adelantar la Navidad en Venezuela. Nuevamente el dictador venezolano ha tomado esta medida en medio de una crisis, esta vez con Estados Unidos, por la creciente escalada en la tensión con el país que preside Donald Trump. Así lo ha anunciado Nicolás Maduro en su programa semanal de televisión. Vamos a aplicar la fórmula de otros años y vamos a decretar desde el 1 de octubre, arranca la Navidad en Venezuela otra vez, este año también, otra vez, este año la Navidad arranca el 1 de octubre. Como decimos, este adelanto por decreto de la Navidad no es la primera vez que se produce. El año pasado Maduro tomó la misma decisión después de cometer ese fraude electoral. Pero no hay que irse muy lejos, el alcalde socialista de Vigo también lo hace. Eso iba a decir, que se va a aplicar a ver caballero. Claro, que el alcalde socialista de Vigo ya lo ha declarado hace unos días, o sea que tampoco hay que irse. Las luces ya las anuncia. No, y se pone a bailar. Hay veces que nos reímos, pero este es el eje de alianzas que nos está dejando Pedro Sánchez. O sea, de verdad, ¿eh? O sea, el hombre que adelanta por decreto las Navidades. O sea, se nos ha quedado corto el Grinch. Todos los socialistas enloquecen y ríen igual. Vamos a recordar esa noticia que me parece, Sandra, lo suficientemente importante. Koldo pactó reunirse con Delcy Rodríguez en Caracas 3 meses después de dejar Ábalos el gobierno. La gran pregunta, ¿con poder vicario de quién acudió allí? Pues hombre, yo creo que está muy claro que el único que le podía dar ese poder es el número 1, ¿no? Pedro Sánchez. Es la noticia que ahora mismo abre la portada del Confidencial, también del Mundo.es. Y bueno, pues lo que viene a decir esta información es que ese intercambio de mensajes entre Koldo y Delcy habría comenzado presuntamente el 3 de octubre de 2021, es decir, varias semanas después de que Ábalos abandonase el Ministerio de Transportes y bueno, pues casi 2 años después de esa visita de Delcy Rodríguez al aeropuerto de Barajas. ¿Qué pasa? Que había que dejar claro que la continuidad de los negocios, eso era una cuestión primordial, ¿no? Pues mira, te voy a leer los mensajes y ya sacáis conclusiones. Dice Koldo: muy buenas, vicepresidenta, perdone que la moleste, soy Koldo. Ella responde... Soy Koldo, ¿no dice García Zaguirre? No, soy Koldo. Espera, que sigue. A los amigos Koldi. Dice ella, hola K. Así hola, se dirige. Hola, K de Koldo. No, ya. Hola, señora. Cuando pueda la llamo por otro medio y decirle que gracias. Estaré el jueves ahí para cuando usted me pueda recibir. Bien, K. Acepta Delcy. Sin embargo, ¿qué es lo que dice Koldo? No dijo el típico que hubiese sido, ¿pero quién demonios es usted? No, eso no lo dice. Entonces, claro, Koldo insiste y dice, perdone que me expresé mal, cuando pueda usted la llamo, porque es como, vale, sí, voy a verla el día 7 de octubre, pero que necesito que hablemos por teléfono. Entonces ella le dice, sí, estoy en un acto ahorita, y le manda una foto para que vea que está ocupada. Bueno, pues esa conversación se retoma 2 días después, el 5 de octubre. Koldo le escribe otra vez a Delcy Rodríguez y le dice, muy buenas, perdone que la moleste, ¿la puedo llamar? Son 2 minutos. La llamo por otro medio. Cuando me diga, 1 hora después, Koldo le manda otro mensaje y le dice, le escribo desde otro sitio. O sea, insiste permanentemente en que la tiene que llamar, tiene que mandar mensajes, pero por otro sitio en el que entiendo que las conversaciones pues son más privadas, ¿no? Y a Delcy Rodríguez en ningún momento le suena extraño y Delcy Rodríguez en ningún momento dice, pero ¿de qué va esta película? Aquí hay una relación... Eso no faltaba. Gracias, bro. Encima de recuerdos a pi. Recuerdos a pi. Pesado. Recuerdos encima de corrupto, pesado. Rocío Albert, bienvenida. Consejera de Economía de la Comunidad de Madrid. A ver, y vamos a hablar de lo obvio, del tema de los últimos pagos que nos van a hacer realizar a todos los españoles, madrileños incluidos, por supuestísimo, a mayor gracia de los aliados de Pedro Sánchez,
porque es que lo ha pedido el separatismo pide la condonación de su deuda, que es una falsa condonación, que es que nosotros nos hagamos cargo de su deuda, 17.104 millones de euros, que nosotros alteremos el sistema de financiación de ingresos porque ellos quieren un cuponazo, que es ilegal y no aparece recogido en ningún sitio de la Constitución, es decir, es inconstitucional, pero casi, consejera, le voy a pedir una primera valoración, porque es que yo tengo la sensación de que mañana mismo, pues no sé, declara la 8ª guerra mundial Pedro Sánchez a Israel para intentar tapar lo que está saliendo. No, claramente, como Sánchez vive al dictado de los independentistas y depende de sus 7 votos, que siempre lo digo, no es que le compre, es que los alquila, porque si los comprara una vez, pues vale, pero como los va alquilando, pues sale carísimo. Y entonces vamos sometiéndonos al independentismo, a las distintas peticiones y desmanes, y el resto de los españoles a pagarlo. Es una vergüenza, ¿no? Ya era como, bueno, algún signo tienes que dar. Dijeron, venga, vamos a empezar con la condonación y ya nos ponemos a ello. Y de la noche a la mañana, a finales del mes de agosto, ya la lacaya de Sánchez, la vicepresidenta Montero, dijo, venga, vamos con la condonación, el primer paso. Y además, o sea, con unos tintes bastante pues dictatoriales. Al final, con quien te juntas, pues es como te comportas, ¿no? Y muy tipo Maduro, ¿no? Venga, todos tenéis que aceptar la condonación, y si no la aceptáis, que en realidad estáis renunciando a un dinero que serviría para pagar todas las políticas sociales. Una mentira como una catedral, que es que su propia ley lo dice. Primero. ¿A ustedes, a los consejeros, les ha dado explicaciones de esta mentira? Porque efectivamente esto es una cuestión que es ilegal, en la propia exposición de motivos lo deja claro, no se puede utilizar el dinero de la condonación para incrementar el gasto. ¿A ustedes les ha dado una explicación? Porque salieron públicamente, mintieron, sobreentiendo que la propia documentación que les dieron a ustedes, asegurando, o por lo menos asegurándole a Cataluña y al resto, que eso lo iban a poder gastar en concepto de gasto social. ¿Les han dado alguna explicación posterior? No nos han dado ninguna explicación, porque ya el 26 de febrero nos levantamos, nos fuimos cuando empezó todo el tema de la condonación, pero es que no solo no se retractan, no solo no lo cambian en su anteproyecto de ley, sino que tienen todos sus ministros sincronizados diciendo, ahora Óscar López diciendo, no, es que los 8.000 millones que se podría ahorrar Madrid, que no son 8.000, que es el ahorro de los intereses, que no llega a los 190 millones, los podrían gastar enteros en vivienda para jóvenes. Mentira, y ellos lo saben, porque lo dice expresamente el anteproyecto de ley. No lo han cambiado y lo sigue diciendo tanto en la exposición de motivos como en el artículo 7, y lo dice la AIREF, y es una cosa lógica, porque no se trataba de que volviéramos de los que no podían volver a los mercados. Pues si para volver a los mercados tendrás que gastar menos, no más. Llevamos una temporada muy larga de anuncios, de regalos, porque además, claro, como son no un separatista, no un partido separatista, sino al menos 2, me refiero a territorio catalán, claro, cuando le dan a uno, acto seguido le tienen que dar al otro. No vaya a ser que uno de los dos se le erice y le ponga en duda el apoyo a Pedro Sánchez. Pero claro, la cifra conjunta empieza a ser brutal. La cifra conjunta me refiero al cuponazo catalán, más la condonación de la deuda, la falsa condonación de la deuda, es decir, el empaquetamiento a todos los españoles de la deuda que tendría que estar asumiendo la Generalidad catalana. Por el camino también ha habido un trato un tanto privilegiado a Cataluña en inversiones territorializadas. ¿El cómputo total se puede calcular de los regalos? Pues a ver, es muy difícil, pero nosotros tratamos de hacer una estimación para que el madrileño de a pie entienda por qué no a la condonación. Nosotros es no a la condonación porque no se perdona la deuda no desaparece, no se puede hacer magia, sino que simplemente lo que te quitan por un lado, que además tú no tenías problemas para pagar porque eres un buen pagador, tú tienes una deuda y la puedes pagar sin problemas, te lo ponen por el otro, pero multiplicado por 4. Y entonces, solo de ese cambio, de ese cambalache con la condonación, nosotros vamos a ver que los madrileños tienen que pagar solo de esa jugadita 492 euros más. Por la condonación. Por la condonación. Por el cupo, más o menos hemos calculado que como en el IRPF lo tienen que subir, porque si deja de aportar Cataluña, que no es de los que más aporta, pero es el segundo que más aporta, nosotros aportamos el 70% y ellos no llegan a aportar el 21%, pero en el IRPF sería entre 3.000 y 6.000 millones. Como a Madrid le toca el 25%, pues hemos hecho los cálculos y sale que a cada madrileño le podrían llegar a subir el IRPF para hacer solucionar el problema, el agujero que se monta, otros 900 euros. Ya vamos. Estamos hablando de 1.300, 1.400 millones euros. más año y persona.
más los 700 que nos roban todos los años por habernos topado el Fondo de la Competitividad, pues a cada madrileño se le pone la broma en 2.000 euros por contribuyente. O sea, hogar estándar, 4.000 euros. De regalo para agradar y para comprar el sellón de Pedro Sánchez por parte del separatismo. Para alquilar, Carlos. Si fuera para comprar... Totalmente, porque es año a año, efectivamente. Año a año o cada 6 meses. ¿Esto acaba en algún momento? Porque pues nos queda legislatura, ¿eh? Esto acaba en el momento en que todo el mundo pongamos pie en pared y que le digamos que esto no puede ser, pero... Todos decíamos, no vamos a ver la amnistía y desgraciadamente la amnistía está ahí. Con lo cual, para la condonación, claramente tienen que cambiar una serie de leyes, tienen que cambiar la LOFCA, tienen que ir por la vía legal, pero conociendo a estos, pues son capaces de cualquier cosa. Y en el tema del cupo, yo ya les estoy viendo la jugada. ¿Por qué ha dicho Esquerra Republicana que va a presentar una proposición de ley? Por una cuestión muy sencilla. Porque si yo te presento una proposición de ley que previamente he pactado con el PSOE, yo te la apruebo, ya no me salto un montón de trámites de audiencia pública y tal. Oye, tengo el cuponazo mucho antes de lo que piensas. Antes del 28 que se estaba hablando. Claro. Yo creo que no va a ser tan fácil porque, claro, la ministra Montero tiene que también dar respuesta a su pretendida vocación de ser aspirante a Andalucía, pero ahí está. No quiero devaluar en absoluto el factor económico porque me parece ya un atraco sobre sablazo. Porque yo quiero recordar, que lo recordamos muchísimo, desde que llegó Pedro Sánchez hasta este momento, los queridos españolitos pagamos 160.000 millones de euros más sobre el saqueo que ya teníamos en subidas, en concepto de subidas de impuestos y cotizaciones. Es que son 99 veces las veces que ha subido los impuestos y las cotizaciones sociales. Pero fíjese, consejera, que a mí hay una cosa, al margen ya del puro factor económico, que me preocupa. O sea, los dos partidos que están reclamando esto, Esquerra y Junts, son dos partidos que los dos han tenido gente en sus cúpulas y tienen sus cúpulas mayoritariamente condenadas por un golpe separatista. Uno de ellos, Junts, tiene a su prófugo negociando desde el extranjero porque no se atreve a volver porque tiene una orden de detención. Es decir, siguen en el golpe. Obviamente siguen en el golpe. Y en los audios y en todas las conversaciones interceptadas por la UCO en la investigación por el 1 de octubre, se vio que uno de los problemas que tenían, y lo descubrieron en la cercanía de septiembre de aquel 2017, era que no tenían el control pleno de Hacienda, ahora lo pasarían a tener, que no tenían la deuda saldada, ahora pasarían a tenerla, y que por tanto no tenían caja, no tenían dinero en la caja como para aguantar el famoso, como llamaban ellos, el proceso separatista. Con estas medidas pasan a poder lanzar un nuevo golpe con muchas más garantías. Claramente, y además Junts tiene una cosa, tiene muchas cosas malas, pero una es que suele decir la verdad, y te lo dicen, lo volveremos a hacer, y te lo dicen. ¿Qué les pasaba antes? Que era un golpe de Estado fallido porque no tenían los recursos para que esa nación pudiera llevarse a cabo. Ahora con la condonación, los españoles le pagamos la deuda de sus desmanes, de sus embajadas, de su independentismo. Con el cupo les damos los recursos para que se puedan financiar. Y cuando ya tengan los recursos y encima no haya fuerzas del Estado, que no se nos olvide que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado los han retirado y han puesto a los mozos, pues ya tienen mucho más organizado para que esa independencia, ese proceso pueda ser un éxito. No dan puntadas. Y si no un éxito, desde luego muchísimo más dañino para España. Y mucho más difícil de revertir. Porque una vez que ya tienes la ley en la que tienes aprobada tu hacienda pública, en la que estás gestionando los impuestos, ¿cómo cambias la situación? Bueno, todo ello sin contar con que encima Pedro Sánchez se ha encargado de devaluar y de degradar el delito de sedición. Claro. Con lo cual ni tan siquiera está muy claro cuál sería el tratamiento penal a partir de ese momento. Le quiero preguntar por otra cosa. Por dentro del Partido Popular, el posicionamiento de Madrid lo hemos visto clarísimo. Que no, ni condonación, que no, cuponazo, que no, que se acabó esta historia. Dentro del PP, Alberto Núñez Feijóo también se lo hemos escuchado, y de hecho es verdad que ha habido un posicionamiento unánime. Pero dentro, en las tripas del Partido Popular, ¿hay discusión sobre estos asuntos? No, sobre la condonación, la verdad es que desde el 26 que tuvimos esa levantada del acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que era el primer día que se iba a tratar la condonación, cuando le habíamos pedido a la ministra por escrito en numerosas ocasiones que no teníamos que hablar de la condonación, que recordar que ella misma, cuando era ministra de Hacienda de Andalucía, le decía a Montoro, esto es una vergüenza la condonación, lo que tenemos que hablar es de un nuevo sistema de financiación. Todos hemos tenido claro que no era posible la condonación. Y
bueno, como no estoy desvelando nada, en nuestras conversaciones internas todos tenemos muy claro y el acuerdo es que esto es un robo, es un engaño, no podemos dejar que los españoles se sientan engañados y lo que no podemos es hacer que le estén trasladando la deuda de los que han gestionado mal a los españoles que no se lo merecen. Es que en una economía doméstica o en una empresa eso no se podría hacer, ¿no? Pues por tanto, tampoco se puede. Pues si le parece, abro la mesa para que le puedan hacer preguntas, Fran. Bueno, en parte ya me has quitado la pregunta y la consejera ya ha acotado lo que le quería comentar. Yo hace mucho tiempo que vengo diciendo lo que nos cuesta a los españoles que la gobernabilidad del país esté en manos de los nacionalistas y separatistas vascos y catalanes. En su momento habría que haber intervenido Cataluña aplicando un artículo muy constitucional como el 155, igual se hubieran acabado los problemas. Cuando usted hacía referencia a la consejera de la actual ministra de Hacienda, antigua consejera de Hacienda y de Sanidad andaluza, que arruinó las dos consejerías antes de venirse a Madrid y que formó parte de los dos gobiernos más corruptos de la historia de España, que fueron Andalucía, lo digo porque yo la tuve allí mucho tiempo y la conozco bien, habló de la vergüenza que suponía la condonación y estuvo durante muchos años reclamando en su momento al gobierno de Mariano Rajoy lo que le debía a Andalucía. Luego ella, cuando fue ministra, dejó todo eso. Como vemos que Madrid es una comunidad de aportación neta, como Baleares, como era Cataluña, ya con Cataluña no, como ahora le vamos a pagar entre todos esa especie de independencia no fáctica, pero sí, digamos, de ficción, lo que la gente se pregunta es, si llega el Partido Popular al gobierno tras las próximas elecciones generales, pero no tiene mayoría absoluta para gobernar, esa medida que acaba de tomar el gobierno socialista la va a retroceder, o dicho de otra forma, si la gobernabilidad depende de los acuerdos que en el pasado ha tenido el Partido Popular con estos partidos nacionalistas, exige que esa medida no sea retrocedida, ¿el Partido Popular qué va a hacer? Bueno, yo no puedo hablar en nombre del partido a nivel nacional, pero creo que todos hemos oído decir a Feijóo en numerosas ocasiones que una de las primeras medidas que va a tomar, según si llega a ser presidente de gobierno, es deshacer todas las dádivas y privilegios que se han producido y que la agencia tributaria, la constitución de la agencia tributaria, que es el primer paso para el cuponazo catalán, correcto, que no la va a eliminar. Y yo la verdad confío en que sea así. Raúl. Sí, buenas noches. Perdón. Yo creo que esto no es que prepare para el golpe, esto es un golpe. O sea, esto forma parte de un golpe, es un golpe más sofisticado. Un golpe fiscal. Y además que le va al objetivo de no solo la independencia, sino de convertirnos en una especie de colonia a la metrópoli. Quiero decir, que les financiemos nosotros su propia independencia, incluso ser independientes y seguir sangrándonos. Pero a lo que voy, ¿qué margen de tiempo tenemos para revertir esto o intentar que no salga adelante? Porque si tienen que cambiar las leyes, las van a cambiar, las van a retorcer, van a hacer todo lo posible. ¿Cómo se pone pie en pared, como usted me ha mencionado antes? O sea, bueno, primero, ¿qué podemos hacer? Yo diría que es un golpe diferido y es un golpe mucho más dañino del que se produjo en un primer momento, porque vas creando todos quitándote todos los obstáculos para que cuando intentes dar el golpe de Estado y que vas contra España sea factible, ¿no? Y eso es realmente es algo muy negativo. El tiempo lo tenemos porque como son unos mentirosos y unos traileros y con lo que están haciendo es intentar comprar tiempo con Esquerra Republicana y con Junts y al mismo tiempo, y como dice Carlos, para que no se enfade uno y un poquito más, pues están todo el día negociando. Entonces no nos engañemos, en realidad lo que presentó la vicepresidenta primera Montero era el trámite del anteproyecto de todos los pasos que tenía que seguir. No presentaba el anteproyecto para que fuera aprobado por el Consejo de Ministros, no. Era un paripé para decirle a Esquerra, venga, bonitos, que ya estamos, que estamos con la condonación. Entonces ahora está en el momento de audiencia pública. Una vez que haya la audiencia pública, nosotros hemos hecho las alegaciones, si se llegara a aprobar, nosotros lo recurriríamos ante la Audiencia Nacional y una vez que se llegara a modificar alguna de esas leyes, iríamos al Constitucional. Es decir, esto tiene un tiempo y y afortunadamente a ellos les queda poco tiempo. Yo creo que hay que además darse prisa para que no dé tiempo a que se pueda hacer y que nos pueda exigir la señora Montero que digamos sí o no a la condonación, que es lo que ella pretende, por otro lado. Ella pretende decir, venga, me tenéis que decir, como decía hoy la noticia era, oye, que me tenéis que pedir autorización para poderos endeudar.
Pues sí, siempre hemos pedido la autorización, primero a la AIREF y luego al Ministerio. Pero es que ahora ella no quiere que le pidamos autorización, quiere tener poder de veto, porque quiere obligarnos a decir que sí. La única vez que yo la he encontrado realmente descolocada es el día que la dejamos con una puerta en las narices y dijo, ¿de verdad que se van a ir antes de escucharme? Porque no se lo esperaba, la dejó descolocada. ¿Y por qué siguen acudiendo al Consejo de Política Fiscal y Financiera? Es decir, ¿por qué con las comunidades mayoritariamente del Partido Popular dejan de acudir a ese paripé? Nosotros vamos, pero cuando no se tratan los temas que... Porque nosotros sí que somos partidos constitucionalistas y cuando no se tratan los temas que se han dicho que se van a tratar, nos levantamos y nos vamos. Pero a nosotros no nos van a acusar de que no cumplimos con nuestros deberes constitucionales. Por cierto, consejera, que hoy publicábamos en Libertad Digital 10 años incumpliendo Cataluña la ley de estabilidad presupuestaria, pero se les premia a ellos y además se les premia por subir impuestos. No va a ser que quede alguno sin saquear. Bueno, es que ya es una costumbre malísima. Yo, como es una enmienda a la totalidad y no a la condonación porque es un robo y es un engaño, es una vergüenza. Pero cuando luego ya te metes a las tripas de cómo han fabricado, cuánto se debe dar a cada comunidad, es una vergüenza, ellos tenían la cifra. Hay que llegar a 17.000, que era lo que era de Cataluña. ¿Cómo lo hago? Y dicen, bueno, pues primero vamos a hacer lo de siempre, la población ajustada. Vaya, con la población ajustada nos quedamos en 8.000. Y dice, no os preocupéis. Súmale 4. Segundo, súmale 4. ¿Cómo lo hacéis? Pues las que están... Es que la explicación que dio María Jesús Montero fue terrorífica. Más endeudadas son las que más reciben. Y dicen, oye, esto no tiene ningún sentido común, porque dar más a las que se endeudan más parece que no es un buen incentivo, y te lo dicen las agencias de rating. Hombre, pues no va por buen camino usted, porque si incentiva a las que más gastan, van a seguir gastando. Pero no les salía todavía. Y les meten otra cosa y dicen, oye, y a las que han subido impuestos más, y a las que las han bajado menos. Y dices, hombre, la broma es de órdago. Consejera, un placer haberla tenido en la noche de Cuesta. Encantada de estar con vosotros y que sepáis que no nos vamos a dejar engañar por este gobierno corrupto. No, eso esperamos. Sí, pero yo tengo ya la mano en la cartera. Tengo ganas de escuchar a Óscar López cómo justifica esto. Bueno, pues hablando de cartera, yo os voy a hablar de Cibislen porque hace unos días estuvo aquí con nosotros su CEO y nos pareció muy interesante lo que nos contaba sobre su modelo de inversión inmobiliaria. Ofrecen garantías en todos sus proyectos y las rentabilidades van del 10 al 13% anual. Y atención, porque además se puede invertir desde 250 euros. Lo pueden consultar en www.cibislen.com. Pues nada, nos vamos a publicidad y a la sección de Domingo Soriano, que vamos a hablar también de todo el tema de Ryanair y de innumerables cuestiones de estas de te quito la cartera, te quito la cartera. En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.